Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. El maestro Liu acababa de ascender a oficial de tercer rango en la corte, pero de inmediato solicitó una alianza matrimonial con la mansión del marqués para mi hermana mayor, Alice Liu. El ambiente en la mansión se llenó repentinamente de alegría. Sin embargo, mi patio era el único lugar sin rastro de felicidad. Esto se debía a que la mansión del marqués ya le había propuesto matrimonio a nuestra familia. Vinieron no solo una vez, y no solo por el joven heredero Caleb Chen, sino también por el segundo joven amo Izhen Chen. Caleb era encantador, experto en literatura y artes marciales, guapo e increíblemente educado. Pero el segundo amo Izhen era simplemente hijo de una concubina. No tenía ninguna posibilidad de heredar el título y tenía las piernas lisiadas, confinado a una silla de ruedas todo el año. Llevaba una vida muy sencilla. Pocos habían visto su verdadero rostro. Se rumoreaba que no solo era enfermizo sino también temperamental. Las damas nobles de la capital lo evitaban. Sabía bien que el maestro Liu solo me veía como un objeto que la corriente arrastraría. Hizo todo lo posible para que Alice Liu pudiera casarse sin contratiempos y felizmente, invirtiendo esfuerzo y dinero en contratar casamenteros. En cuanto a mí, simplemente me empaquetó y me desechó. Pero de repente la señora Liu vino a mi tranquilo y desierto patio a buscarme. Era como si fuera mi verdadera madre. Se acercó y me tomó la mano con gran sinceridad. Sé que hay muchos rumores, verdades y mentiras mezcladas. Pero no pienses que este matrimonio es injusto contigo. Una familia de eruditos como la nuestra no tiene un respaldo sólido. La posición de tu padre en la corte no es lo suficientemente alta. Aferrarte a una casa noble de tan alto rango ya te compensa. Además, tu hermana también está allí. Se puede considerar que tienes a alguien que te cuide. Sabía claramente que venía a consolarme para asegurar que el matrimonio de su hija saliera perfecto y a advertirme que no causara problemas. Pero ya había pensado que aceptaría con gusto este matrimonio, así que asentí y seguí sus palabras. Por cierto, mencioné una petición. Quería ir a la finca a rendir homenaje a mi difunta madre. Así, había estado sola durante mucho tiempo. Comprendí mejor que nadie que vivir una vida tranquila y plena es mucho mejor que casarse por amor. Al fin y al cabo, el corazón de un amante puede cambiar, pero la plata y las escrituras de propiedad nunca cambian. Parecía que mi obediente reacción la puso de buen humor. Ella accedió a dejarme ir a presentarle mis respetos a mi madre e incluso me elogió por mi sensatez. Cuando nos casamos, Alice y yo lucimos vestidos de novia azules, con coronas de fénix y chales incluidos. La mansión del marqués no favoreció a ninguna, solo por ser hija de una concubina. Sin embargo, la dote de Alice era mucho mayor que la mía. Pero Madame Liu también quería salvarme las apariencias. Sabía que mi madre no me había dejado mucha fortuna, así que le pidió al maestro Liu que preparara algunas joyas adicionales. Aunque era muy inferior al de Alice, era lo mejor que la familia Liu podía ofrecerme. Mi palanquín seguía al de Alice y el marqués me recibió en su mansión entre gons y tambores. Me cubrí la cara con un abanico redondo. Me incliné ante el cielo y la tierra con mi esposo Izhen, que estaba sentado en una silla de ruedas. Pero no pude evitar mirarlo a la cara. Cuando me di cuenta de que estaba siendo demasiado curiosa, de repente me sentí graciosa y tierna. Durante tantos años viviendo con el dicho de que solo quien está debajo de la manta sabe si la manta tiene piojos, siempre pensé que estaba muy sobria y que podía ver a través de todo. Pero no esperaba que el día de mi boda, no pudiera controlar mi conciencia, actuando tímidamente como una hija noble protegida. Izhen maniobró la silla de ruedas para girar y oficiar la ceremonia. Aunque estaba discapacitado, era muy ágil. Sin embargo, su expresión parecía triste. El día de la boda, ni siquiera había visto su rostro con claridad antes de que me enviaran a la cámara nupcial. Oí débilmente el bullicio y la emoción del salón principal. Sophie entró conmigo a la habitación para esperar a mi esposo. Por fin, desde afuera de la puerta se oyó un clic. La puerta se abrió. De repente me sentí un poco nervioso. Seguí las reglas a toda prisa, cubriendo mi rostro con el pequeño abanico.
La anciana criada de la mansión me había enseñado las reglas entre hombres y mujeres. Me recordó una y otra vez cómo servir a Ethan debido a sus inconvenientes. Pero al pensar en lo que estaba a punto de suceder, me sentí un poco ansiosa. Sophie era ingenua y sonreía alegremente. Justo cuando Ethan entró en la habitación, ella, sensatamente, salió de inmediato. Mi esposo se sentó en la silla de ruedas y se acercó lentamente a mí. Pero al final, se detuvo a una distancia considerable de mí. Guardó silencio un buen rato y luego habló con frialdad: ya que te has casado con alguien de la mansión, naturalmente no te trataré mal. Dicho esto, giró su silla de ruedas para irse. Se dio la vuelta tan rápido que ni siquiera me quitó el ventilador que me cubría la cara. Al llegar a la puerta, me miró de repente y me dijo con dulzura: si algún día quieres irte, ven a buscarme para pedirte una carta de divorcio. Dejé el abanico en silencio y observé su figura alejarse sin decir palabra. El vino nupcial y las 2 copas vacías seguían intactas en la bandeja. Parecía que no le caía bien. Pero la verdad es que no me importó demasiado. Al contrario, sentí un extraño alivio. Me quité el pesado tocado que había llevado puesto todo el día, me miré al espejo y me quité el vestido de novia. En ese momento me sentí mucho más cómodo y relajado. Entonces vi la jarra de vino sobre la mesa. Durante mucho tiempo quise imitar a los héroes de los libros, saboreando el vino que llevaban en la cintura. Pero mientras vivía en los profundos patios de la familia Liu, siempre tuve que agachar la cabeza, ser cauteloso en cada acción y palabra. Ahora, no era fácil ser finalmente mi propio dueño por una vez. ¿Por qué no soltarme? La vela en la habitación se apagaba, pero mi corazón se sentía increíblemente brillante. Ahora me emborracharía. ¿Y si no tuviera otra oportunidad de emborracharme? En un instante mi criada Sophie me llamó con voz suave desde la puerta. Estaba un poco achispada, pero aún así le dije que entrara. En ese momento pensé: el marqués Maynard era de una clase muy alta, incluso el vino olía mejor que en otros lugares. Cuando Sophie entró y me vio sentada sola bebiendo, su rostro se veía mucho más preocupado. La criada dijo: acabo de ver al segundo joven amo entrar al patio, pero no salió. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Será que desde el primer día ya está demostrando su autoridad sobre nosotros? Volteé la jarra y vertí vino en la copa. Aunque el vino estaba delicioso, no era muy fuerte para mí, ese era su único inconveniente. Al ver la mirada preocupada de Sophie, intenté mantener la calma para tranquilizarla. El agua fluye sin competir por ser la primera, la lucha aquí es fluir sin fin. Parece que Sophie aún no lo entendía, mirándome con el ceño fruncido y preocupada. Me volví y le di instrucciones: mañana por la mañana, recuerda despertarme un poco antes. Dicho esto, caí en un sueño profundo. Al día siguiente Sophie me despertó muy temprano, me cambié de ropa y me acaricié el cabello, sintiéndome como una dulce mujer casada. Tenía la intención de ir personalmente al patio separado para encontrar a mi esposo, despertarlo y presentar juntos mis respetos a sus padres. Pero justo al abrir la puerta del patio, vi que ya se había bañado y vestido con pulcritud. Desde entonces había oído que su madre biológica había sido la concubina predilecta de la mansión del marqués. Pero había fallecido hacía muchos años. Resultó que la mansión del marqués, además de la marquesa, que era la esposa principal, tenía 3 concubinas. Sin embargo, en ese momento, salvo Vera, que nunca había dado a luz, las otras 2 concubinas habían desaparecido. Predije en mi corazón que esta marquesa debía ser una persona formidable. Quizás los días que vivió mi esposo antes no fueron fáciles. Sin embargo, por muy difícil que fuera, era mejor que vivir en una familia pobre y común. Anteriormente, cuando fui a la finca a rendir homenaje a mi madre, había investigado en secreto algunas cosas sobre mi esposo. La mayoría de las noticias sobre él eran rumores difíciles de verificar. Pero algunas noticias sobre sus bienes parecían totalmente ciertas. La mansión del marqués ya contaba con muchas tierras de cultivo y tiendas. Además, la madre biológica de mi esposo era hija de un comerciante. Aunque ella ya no estaba, la herencia que dejó no fue pequeña. Aunque mi esposo ahora tenía que estar en silla de ruedas, tenía muchos bienes valiosos en sus manos. Incluso si las propiedades familiares se dividieran en el futuro, la riqueza que poseía le bastaba para vivir con lujo toda la vida.
En ese momento solo quería sentarme firmemente en el lugar de su esposa principal. Esperaba que si el agua seguía fluyendo con fuerza, no sería demasiado difícil. Después de todo, aparte de la riqueza, mi esposo no tenía poder. Ante todos, era un inútil. Nadie recuerda a una persona sin poder. Además, era frío y no se acercaba a las mujeres. Actualmente nadie competía conmigo en su patio. Así que, mientras no se divorciara de mí, todo estaría bien. Mi esposo no quería que lo ayudara a empujar su silla de ruedas para presentar sus respetos a sus padres, sino que la empujó él mismo. No me enojé, simplemente cumplí su deseo. Pero cuando llegamos para presentarle mis respetos a sus padres, me encontré con Alice y su esposo. Ambos sonreían radiantes con una felicidad desbordante en sus rostros. Está claro que ayer fue solo su primer encuentro. Hoy se veían tan cariñosos. Supongo que la boda de ayer salió muy bien. Pensé que quizás ambos estaban muy satisfechos el uno con el otro. Hasta el punto de ver que eran la pareja perfecta. Su armonía contrastaba completamente con la nuestra como pareja. Uno iba delante, otro detrás. Los saludé junto con mi esposo. Alice se alegró mucho de verme. En la mansión Lu siempre estaba llena de vida y energía. De hecho, no se portó nada mal conmigo. Lo seguimos hasta el salón principal. La familia del marqués no separaba los hogares. La mayoría de los hermanos estaban casados. Dentro del salón principal, todos los ancianos estaban sentados. Mi corazón latía a mil. Di un paso adelante para acercarme a la tía Mai. Ella preguntó, ¿me invita la nueva nuera a tomar el té? De repente pensé que tal vez en unos años, Alice y yo también nos convertiríamos en esas tías. La cara de Alice se puso roja de timidez. Mi suegra, Lady Chen, parecía gentil y muy amable. Sonrió y aceptó el té de Alice y mío. Sin embargo, después de beber el té, la señora Chen se acercó a Alice y le dijo unas palabras con un profundo significado oculto. Pero a mí solo me dijo unas pocas frases sencillas. Después de eso, mi esposo y yo regresamos al patio. Allá él hacía sus cosas, yo las mías. Nadie molestaba al otro. Vivíamos en armonía. Hasta 3 días después, regresamos juntas a la mansión Lu, y allí me reencontré con mi hermana. Tras haber vivido en la mansión Marqués durante los últimos 3 días, Sophie me recordó varias veces que debería ser un poco más amable con mi esposo. Al fin y al cabo, en esta vasta propiedad, una mujer sin el poderoso respaldo de una familia materna, sin dinero ni poder, debe depender de la confianza y el favor de su esposo. No dije nada, simplemente pasé estos 3 días organizando la dote que traje. Registré cuidadosamente cada artículo y lo guardé en una caja. También calculé en secreto las ganancias de las pocas parcelas que tenía en mi poder. Mi madre no me dejó mucho. Era una joven campesina. Pero debido a la hambruna, fue vendida a la familia Lu para ser la 7ª concubina del amo Lu, con el único propósito de darle un heredero a la fortuna de la familia Lu. Estas parcelas eran las gangas que consiguió del maestro Lu. Antes de casarme fui a la finca a presentar mis respetos a mi madre. Al llegar, recordé la frase que dijo una vez. El agua fluye sin competir jamás por ser la primera. La lucha aquí es fluir sin cesar. Esta frase la había escuchado del maestro Lu, pero quedó profundamente grabada en su corazón y la acompañó durante casi toda su vida. Mi madre nunca entendió los clásicos. Pero tras convertirse en concubina en la mansión Lu, tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir. También aprendió bastantes principios de conducta. Ella se esforzó al máximo para luchar por una oportunidad para que yo estudiara con mis hermanos y hermanas, dándome la oportunidad de aprender administración junto con ellas, con mi abuela. A veces siempre me pedía que le enseñara lo que había leído al regresar. En ese momento pensé que realmente quería aprender más. Pero ahora entendí que solo quería comprobar si realmente recordaba lo aprendido. Fue una lástima que mi madre no pudiera tener un hijo. Precisamente porque el año en que me dio a luz, estaba dañada de raíz. Esto la llevó a sufrir múltiples abortos espontáneos consecutivos, lo que debilitó su salud día a día. Finalmente falleció un frío día de invierno. Antes de morir, dijo que yo era su corriente inagotable.
En aquel entonces, estrictamente hablando, no podía entender qué era, pero aún así intentaba recordarlo. Cuando mi madre vivía, nuestro patio era sencillo, pero no estaba desierto. Pero desde que falleció, todo cambió por completo. Todo el patio estaba teñido de un color sombrío y desolado. Mi madrastra, Madame Lu, aunque generosa, no era meticulosa. No se daba cuenta de que las nodrizas y las criadas eran personas obedientes en apariencia, pero rebeldes por dentro. Así que mis días no fueron muy buenos. Hoy, al regresar a la mansión Lu, no le pedí a mi esposo que me diera más importancia. Bastaba con que se comportara según las reglas de etiqueta. Ya había adivinado que tenía problemas para caminar, así que preparé un carruaje y todo lo necesario para esperarlo. Pero inesperadamente sus piernas estaban mucho mejor de lo que había predicho. No era completamente incapaz de mantenerse en pie o caminar, sino que simplemente tenía una dolencia en la pierna que le impedía caminar erguido perfectamente. En ese momento sentí una punzada de alegría. Lo ayudé a subir al carruaje, y él estaba sentado leyendo un libro. Yo, mientras pensaba en silencio sobre mis propios asuntos, de repente pensé que quizá era bastante competitivo, que podía caminar, pero insistía en sentarse en silla de ruedas. Más o menos era porque quería sentarse erguido y hacer el ridículo. Frente a la mansión Lu, todo era encantador. El amo y la señora Lu se habían preparado con anticipación para recibirnos. Dentro y fuera de la mansión, innumerables personas se agolpaban y se asomaban, temiendo perderse algo del aura de la mansión marquesa. Alice tomó la mano de su esposo y bajó del carruaje con una sonrisa radiante. Mi esposo finalmente me permitió ayudarlo a empujar su silla de ruedas. También sabía actuar muy bien. Era la primera vez que lo veía sonreír, me miró con una dulzura increíble, me impresionó mucho. Al principio pensé que los protagonistas de hoy eran mi hermana y mi cuñado, pero no esperaba que mi esposo fuera tan hábil para cambiar las tornas. La relación entre él y su hermano legítimo era mucho mejor de lo que pensaba. En ese momento me di cuenta de que mi esposo no tenía una mente imperfecta como decían los rumores. Al contrario, era muy hábil interpretando diálogos, llamándome con cariño, lo que hizo que mi padre, quien no sonreía con indiferencia, le tuviera un cariño inmenso. Después del banquete, el maestro Lu insistió en llevar a mi cuñado y a mi esposo a tasar las pinturas que acababa de coleccionar. La señora Lu nos invitó a Alice y a mí a conversar. Sabiendo que yo no era el protagonista, me quedé sentado en silencio escuchando, esperando responder cuando la señora Lu preguntara. Mi hermana y su esposo eran una pareja perfecta. Mientras hablaban, la felicidad se reflejaba claramente en su rostro, incluso yo me conmoví un poco al escucharla. Cuando la historia pasó a mí, solo pude decir que mi esposo me trató muy bien. Madame Lu nos tomó la mano a mi hermana y a mí, recordándonos que debíamos cuidarnos mutuamente para asegurarnos una posición sólida en la mansión marquesa. Así, también podríamos ayudar al maestro Lu y a nuestros hermanos en casa. Alice pareció comprenderlo profundamente y asintió solemnemente. Asentí suavemente con ella. Sin embargo, en el fondo, sabía con claridad que si lograba asegurarme una vida próspera para el resto de mis días, esa sería la mayor felicidad de todas. Al regresar a la mansión marquesa, pensé que la relación entre mi esposo y yo se había suavizado. Así que intenté empujar su silla de ruedas. Sin embargo, una vez más, rechazó mi ayuda y se movió solo. Los días transcurrieron en paz. Ethan no me hacía caso, así que yo no le hacía caso. La administración de la casa no estaba en manos de nuestro patio. Lady Chen se encargaba de todos los asuntos, grandes y pequeños. Aún así, mi patio siempre estaba limpio y ordenado. Básicamente, no tenía de qué preocuparme. De hecho, mi esposo cumplió su palabra. Nunca me dejó sufrir por la comida ni la ropa. Sin embargo, siempre fui frugal, ahorrando algunas perlas y dinero para algún día construirme una granja privada. También me propuse un terreno frente a la casa. Oí que, como a Ethan no le gustaban las flores, esta zona siempre había estado vacía y fea. Ahora que era la dueña, los sirvientes no dejaban de preguntarme qué tipo de flores sería mejor plantar. Quizás influenciada por mi madre, siempre me gustó llenar mi jardín de vegetación. Sin embargo, pensé que plantar flores en este terreno sería un desperdicio. Por eso le pedí a alguien que comprara semillas de repollo para sembrar.
Labré la tierra yo mismo para sembrar las semillas e incluso llamé a Sophie para que me ayudara. Aunque era un trabajo intenso, lo encontraba muy divertido. De vez en cuando mi marido pasaba por el pasillo y se detenía disimuladamente a observarme un par de veces. Se quedaba allí parado, observando, meneando la cabeza con impotencia, y luego se marchaba en silla de ruedas. En realidad lo veía siempre, pero como no decía nada ni me detenía, lo interpreté como su aprobación tácita. Continué mi trabajo sin prestarle más atención. El terreno baldío se llenó rápidamente de plantas. Planeaba plantar otra tanda la próxima primavera. Pasaron días tranquilos y apacibles, y me encontré un poco desacostumbrado a tanta tranquilidad. Tenía que encontrar cosas que me interesaran. Incluso invité a un profesor a que me enseñara a pintar, solo para tener algo que hacer. Sophie solía preocuparse de que nuestras vidas fueran muy difíciles, pero nunca esperó que todo saliera tan bien. Por eso confiaba en mí y me obedecía, comiendo y jugando conmigo todos los días. Pensé que estos días felices durarían más. Sin embargo, inesperadamente Alice, que nunca había pisado el patio de mi esposo, tomó la iniciativa de venir a mi puerta al ver su angustia. La invité a entrar rápidamente y despedí a las criadas. En cuanto entró, lloró y me contó que la amante de Caleb estaba embarazada y que él quería traerla a la mansión. Caleb era heredero de una familia adinerada y prestigiosa, así que no me sorprendió que tuviera una amante. Sin embargo, Alice contuvo el llanto y continuó diciendo que no solo tenía una amante, sino otra que ya había dado a luz a un hijo que acababa de cumplir 2 años. Además, había innumerables mujeres de burdeles siempre a su lado, tantas que era imposible contarlas. En ese momento, no supe qué decir. Ella lloró de nuevo contándome que antes sentía que la mansión de la marquesa era magnífica y que su marido la hacía muy satisfecha. Pero ahora, casi todos esos sentimientos resultaron ser erróneos. Desde su nacimiento, Alice siempre había sido el orgullo de nuestra familia, querida por nuestros padres y jamás había sufrido ningún agravio. Sin embargo, su mente era demasiado simple. Sabía con claridad que venía a pedirme ayuda. Su aspecto no era muy diferente al de cuando Madame Lu vino a suplicarme. Pero también sabía bien que en una familia numerosa como la de la mansión marquesa, una persona tan débil como mi esposo no debía meterse en las aguas turbias creadas por la joven liebre. Sin embargo, Madame Lu sí me había mostrado su bondad. Era como el dicho, cuando una persona es honrada, todo el grupo es honrado, cuando uno sufre, todos sufren. Dudé y pensé un buen rato, luego puse mi mano en su espalda para consolarla. Hermana, no te impacientes. Te ayudaré. Parecía como si hubiera agarrado un salvavidas, su rostro revelaba plena gratitud. En esta vasta mansión de la marquesa, al final solo tú me tratas con sinceridad. Puse mis manos sobre las suyas temblorosas, mirándolas fijamente a los ojos llorosos, y pregunté en voz baja, no lo tengo claro, hermana, ¿deseas ser la futura dueña de la mansión de la marquesa o conquistar el corazón de la joven liebre? Al oír estas palabras, Alice pareció dudar un poco. Dejó de llorar, pero no pudo articular palabra por un momento, solo me preguntó cuál sería la mejor manera de proceder. Hermana, no tengas miedo, aprovecha esta oportunidad para pensar con mucha atención por una vez. Hice una pausa y continué. Sin embargo, creo que por mucho que cambien las cosas en este mundo, la esencia interior nunca puede cambiar. Independientemente de si buscas poder o un corazón sincero, primero debes acoger a esas 2 señoras en la casa para cuidarlas. En cuanto a las demás, darles algo de dinero y despedirlas sería considerado la máxima cortesía. Alice seguía mostrando una expresión triste. Pero ahora ambas amantes están armando un escándalo en la mansión, y Caleb no las castiga en absoluto, solo llama a la gente para que las traiga de vuelta. Incluso si algún día accedo a acogerlas y ahuyentar al resto, me temo que Caleb no lo aceptará. Naturalmente entonces solo podemos pedirle a otra persona que tome la decisión por nosotros. Sonreí un momento, por fin, Alice comprendió un poco. Enseguida captó lo que quería decir, y la tristeza que se dibujaba en su frente se disipó poco a poco. Antes de irse tomó unas tazas de té y comió unos pasteles conmigo. Antes de que se fuera, la abracé fuerte. Delante de todos, no debes mencionar que viniste a buscarme hoy. Debes tomar esto como tu propia idea. Después de todo, este es el momento de demostrar tu prestigio en la mansión marquesa.
Sabía bien que solo así podría consolidar su posición, y también era para protegerme. Alice asintió mientras reflexionaba profundamente saliendo de mi patio. 2 días después, oí a Sophie decir que se avecinaba un buen espectáculo en la mansión marquesa. Justo cuando pensaba que Alice había ido al patio de Lady Chen a presentar sus respetos, pensé que mi suegra debía de saber desde hacía tiempo del lío que había causado su hijo. Resultó que la mansión marquesa solicitó a la corte imperial que concediera un matrimonio con la familia precisamente porque sabían que una familia erudita como la nuestra siempre educaba bien a sus hijas. Además, en términos de rango social, la familia Liu y la familia marquesa estaban muy alejadas. Por lo tanto, pasara lo que pasara, la mansión marquesa sabía que tendríamos que soportar los problemas que Caleb causaba. La mansión marquesa solo necesitaba fingir que todo estaba en paz hasta que recibieran a la nueva nuera. Aunque Alice no pudiera aceptar este asunto, tuvo que intentar cerrar los ojos y aceptarlo. Pase lo que pase, si Alice quería mantener su posición en la corte del joven heredero, la mejor manera era conseguir el apoyo de nuestra suegra. Después de todo, ella era la nuera a quien Lady Chen había dedicado tanto esfuerzo y energía para traer a la mansión marquesa. Alice hizo exactamente lo que le dije, tratando a nuestra suegra con emoción y razón. Dijo que podría ser lo suficientemente generosa como para tolerar a las 2 amantes de Caleb, pero le rogó a Lady Chen que decidiera descartar a las otras mujeres coquetas que lo rodeaban. Argumentó que era el momento de que Caleb forjara su carrera y que no podía permitir que ninguna mujer lo distrajera. Pensé con seguridad que Lady Chen valoraría aún más a Alice por esto, ya que ese día invitó a mi hermana a cenar con ella. En cuanto a las 2 amantes, Lady Chen no mostró ninguna intención de ayudar abiertamente. Sin embargo, en la tranquila, fría y ventosa noche, Alice ordenó con indiferencia que llevaran a ambas amantes y a su hijo a la mansión marquesa por la puerta trasera, sin ninguna ceremonia de bienvenida. Esto demostraba claramente el desprecio que sentían por ellas. En cuanto a las 2 amantes, quizá habían anticipado su estatus. Sin embargo, por mucho que las despreciaran, no tenían la confianza para resistir. Era realmente ridículo. Se decía que las concubinas que entraban por la puerta trasera no eran diferentes de las sirvientas. De pie a mi lado, Sophie se reía mientras hablaba, lo que me hizo reír con ella. Después de todo, todos sabían con claridad que solo quienes entraban por la puerta principal eran los verdaderos amos. En realidad, incluso los sirvientes podían entrar a la mansión por la puerta lateral. Sin embargo, esos 2 tenían que entrar a la mansión marquesa por la puerta trasera. La puerta trasera era un lugar solo para tirar basura, esto era un insulto indescriptible. Si había que culpar a alguien, solo podían culparse a sí mismas por tener aventuras con un hombre para convertirse en amantes. Se estaban rebajando. Ser amantes mientras exigían con impaciencia un estatus para sí mismas era contrario a los principios morales. Aún así, le pedí a Sophie que me preparara un pequeño regalo, con la intención de ir al patio de Alice al día siguiente para ver cómo estaban las cosas. Sophie abrió la puerta apresuradamente para salir a preparar el regalo, y al mismo tiempo, vio a mi esposo sentado en su silla de ruedas, de pie frente a la puerta de la habitación. Al ver a mi esposo, la sonrisa de Sophie se desvaneció al instante. Al darse cuenta de la situación, retrocedió un paso. Me levanté apresuradamente con la intención de darle la bienvenida, pero él se negó y retrocedió rápidamente. No habrá próxima vez. Frunció el ceño, su rostro revelando una expresión sombría. Soltó esas palabras con frialdad, luego se dio la vuelta y se fue. De hecho, tal como lo había adivinado, no le gustó mucho mi intromisión en los asuntos de Alice. Pero como el digno segundo joven amo de la mansión marquesa, que solía estar en un rincón escuchando a escondidas a los demás, viendo cómo su figura desaparecía gradualmente, sonreí con sarcasmo. En cualquier caso, desde la primera vez que me vio, ya le había resultado desagradable. Había asumido que mi intromisión secreta en los asuntos de Alice lo haría infeliz, así que dudé en cómo decírselo. Aunque le había dicho muchas veces a Alice que no dijera que todo era idea mía, después de todo, Alice y yo éramos de la familia Lu. Cualquiera que nos viera sabría que compartíamos los mismos intereses. Si no intervenía para ayudarla, sería difícil evitar verme implicada. Hasta ahora, nunca había hecho nada malo. Sin embargo, parecía que le desagradaba aún más. En ese momento sentí que sería mejor seguir sus palabras algún día.
Simplemente iría a verlo y conseguiría la carta de divorcio. Pero tenía que esperar hasta el día en que acumulara suficiente fuerza en la mansión marquesa. Solo pensar en eso me hacía sentir un poco afortunado y feliz. Ahora Alice y yo éramos como saltamontes atados a la misma cuerda. Si lograba asegurar el poder de Alice en la mansión marquesa, aún podría tener una buena vida. Para bien o para mal, recibiría algún cuidado de ella. Llevé a Sophie al patio de la joven liebre. En sus manos, Sophie sostenía una bandeja con 2 pulseras. Ese era el regalo que había preparado para las 2 amantes que acababan de ser recibidas en la mansión marquesa. Ahora todas eran residentes de la mansión marquesa. Así que, como cuñada, naturalmente tuve que mostrar algún gesto. Sin embargo, no podía dar demasiado por temor a que mi suegra y Alice quedaran mal. Así que una pulsera para cada una fue suficiente. Al verme, Alice se puso muy contenta y emocionada, sirviéndote y recibiéndome con mucho entusiasmo. Después de despedir a todos, sonrió cálidamente y me dijo: la última vez, te lo agradecí muchísimo, hermana. Ahora he recibido el apoyo de nuestra suegra. Pero Caleb cree que le rogué a mi madre delante de él que me ayudara para poder recibir a esas 2 concubinas en la mansión. Aunque mi madre ahuyentó a todas sus demás concubinas, él todavía siente que soy extremadamente generosa y por eso me ama aún más. Alice habló con timidez, con el rostro lleno de vergüenza. Ahora está mucho mejor, ya no frecuenta burdeles y todas las noches viene a mi habitación a descansar. Supuse vagamente que tal vez Alice había encontrado la respuesta a la pregunta que le planteé la última vez que nos vimos. De verdad quería aferrarse al amor de Caleb. Espero de verdad tener un hijo pronto. Es solo que últimamente no me siento muy bien del todo. Curvó los labios con tristeza. A cambio, le dediqué una sonrisa radiante. Hermana, no tienes por qué preocuparte. Ahora que el pelo joven se queda en tu habitación todos los días, el embarazo es solo cuestión de tiempo. La única pregunta es si esas 2 amantes se portarán bien después de entrar en la mansión. Quizás todavía se porten bien, respondió con mucha calma. Delante de Caleb, finjo aceptar a sus amantes. Al fin y al cabo, tengo la tolerancia de una esposa principal. Es solo que pase lo que pase, no me resultan agradables a la vista. De verdad no entiendo qué los hace más encantadores que yo. Justo cuando terminó de hablar, arqueó las cejas. Siendo sinceros, es ridículo. Desde que los recibió en la mansión, Caleb no se ha molestado en mirarlos ni una sola vez. En cuanto a ellos 2, tampoco han causado sensación. Al escuchar sus palabras, sonreí con ella. Eso está muy bien. Pero antes de salir del patio, le advertí que debía tener mucho cuidado con esas 2 amantes en el futuro. Pase lo que pase, quienes pueden causar caos en la mansión del marqués son por naturaleza extremadamente tiránicos y crueles. Además, ahora que tienen un estatus, pueden comportarse por un momento, pero no es seguro que permanezcan contentos toda la vida. Alice asintió rápidamente al escuchar mis palabras. Se giró hacia mí y susurró: ayudémonos aún más. En respuesta a las palabras de Alice, sonreí con dulzura. Pero en cuanto salimos del patio de la liebre, Sophie, furiosa, se abalanzó sobre nosotros. Parecía haber sufrido alguna injusticia, mientras me murmuraba: esos 2 recién llegados de orígenes desconocidos se creen maestros. ¿Sabes qué dijeron hoy cuando les traje las pulseras? Miré a mi alrededor rápidamente, llevándome la mano a la boca para indicarle a Sophie que bajara la voz para que nadie la oyera. No seas grosera. Ahora que tienen estatus, son gente noble en el patio de la joven liebre. Aquí afuera, no deberíamos provocarlos. Acerqué a Sophie a mí. ¿Qué dijeron? Solo susúrramelo. Puedes estar seguro de que entiendo lo que quieres decir. Delante de ellos, fui muy respetuoso. Pero los 2 hablaron de ti con mucha naturalidad y sin reservas. Dijeron que eras digna de ser hija de una concubina. Incluso el regalo es tan tacaño que Sophie pareció dudar un poco, pero finalmente habló con un aire de profunda ira. De hecho, ya había anticipado que esos 2 no se contentarían fácilmente, pero no esperaba que se comportaran y hablaran con tanta rudeza delante de mi doncella personal. Aunque mi esposo no tuviera las cualificaciones para obtener un puesto en la mansión del marqués, yo seguía siendo la esposa principal del segundo joven amo de la mansión.
En cuanto a las concubinas que, como ellas, tenían que entrar por la puerta trasera, debían saber cuál era su lugar. De repente mi corazón recordó las palabras que mi madre me había instruido, diciéndome que fuera cautelosa con mis palabras y acciones cuando ella vivía como concubina en la familia Lu. De hecho, en ese momento mi corazón no pudo evitar un dolor punzante. Pero al ver a Sofie parada frente a mí, queriendo desahogar su ira por mí, sentí que era increíblemente linda. Extendí la mano y le acaricié suavemente la punta de la nariz. Está bien, mi querida Sofie, no te enfades más. Tendrán que asumir las consecuencias más adelante. Dicho esto, avancé. Sofie caminaba detrás de mí, con el rostro aún claramente enfadado. ¿Por qué nunca te preocupas por nada? Eres muy amable. Me siento muy preocupado y desconsolado por ti. Aún así pude recomponerme esperando lo bueno que me esperaba. Los días cortos y tranquilos fueron pasando poco a poco. Quizás esas dos señoras estaban ocupadas dando a luz y cuidando a sus hijos, por lo que el patio de Alicia permanecía tranquilo y sin tormentas. En los últimos días del año, las tiendas que administraba generaban importantes ganancias. Esto me dio cada vez más confianza en un futuro brillante. Podía creer que incluso si me divorciaba de Ethan más tarde, aún podría vivir una vida tranquila y feliz. Se acercaba el año nuevo, llenando la mansión Marqués de alegría por dentro y por fuera. Este también era el primer año que Alice y yo pasábamos juntas. Ninguna de las dos había tenido un heredero aún. Aún así, gente de dentro y fuera de la mansión venía a visitarnos. Aunque Lady Chen no les hacía caso a las dos amantes de Caleb, siempre se preocupó por su nieto. Al fin y al cabo, la sangre es más espesa que el agua. Sin embargo, a esas dos damas no se les permitió entrar al salón principal. Por lo tanto, naturalmente fue Alice quien llevó al niño. El anciano marqués y la señora Chen incluso le dieron sobres rojos a su nieto. Los ancianos de la mansión del marqués también estaban encantados con la presencia del niño. Después del año nuevo, Alice y yo llevamos a nuestros esposos de vuelta a la mansión Locks para felicitarlos. De vuelta en la mansión Locks, oí rumores que circulaban en la corte imperial. Se decía que el príncipe heredero había fallecido hacía un año. Actualmente la salud de los miembros de la familia imperial se deterioraba. En consecuencia, había muy pocos herederos y aún no se había determinado un sucesor. Otro rumor afirmaba que los funcionarios estaban divididos. Algunos apoyaban al segundo príncipe, hijo de una consorte noble, mientras que la facción opuesta nominaba a un hijo capaz del clan imperial para suceder al trono. En cuanto al maestro Locks, quien mantenía una posición sin voz, cada bando representaba un peligro, por lo que no sabía a quién apoyar. Madame Locks quería obtener noticias sobre la mansión del marqués de Alice y de mí. Incluso especuló que la mansión del marqués pronto enfrentaría algunos problemas. Sin embargo, ni siquiera Alice sabía el motivo de la afirmación de Madame Locks. En cuanto a Ethan, se dedicó a ser el buen yerno de la familia Locks. Al regresar a su patio, siguió escondido, negándose a ver a nadie. En cuanto a mí, de vuelta en la mansión del marqués, seguí con mi rutina diaria. Sin embargo, ese día, sintiéndome un poco perezoso, le pedí ayuda a un sirviente en el patio. Inesperadamente el sirviente se lo contó en secreto a Ethan. Más tarde me transmitieron su mensaje, preguntándome por qué no hacía el trabajo yo mismo como siempre y si estaba cansado o enfermo. Esto me confundió mucho, pero sentía una alegría secreta en el corazón. ¿Sería que se preocupaba por mí? Poco a poco los meses fueron pasando, dediqué más tiempo a aprender a pintar y sentí que progresaba. Ahora simplemente deseaba que cada día transcurriera en paz, admirando flores y pintándolas. Sin embargo, un acontecimiento importante ocurrió en el patio de Alice. La señora embarazada estaba a punto de dar a luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que quien estaba a punto de dar a luz en el patio de Alice era Sue, mientras que quien ya había dado a luz era Lana. Había asumido que para tener un heredero varón, se pelearían por favores. En ese caso, Alice habría sido la que se beneficiaría de su conflicto. ¿Quién hubiera imaginado que tras entrar en la mansión, siempre se ayudarían mutuamente y vivirían en paz hasta hoy? No esperaba que ambos fueran mucho más inteligentes de lo que pensaba. El único problema era que hasta el día de hoy, Alice no había cumplido su deseo de gestar el hijo de Caleb.
En cuanto a mi esposo, quizá porque me había portado bastante bien y rara vez salía del patio durante ese tiempo, en las pocas ocasiones en que lo vi, noté que su expresión era algo más amable y apacible que antes. El día que Sue entró en labor de parto, el joven heredero le dio plena autoridad a Alice para manejar la situación. Sabía bien que Alice no tenía experiencia en partos, así que inevitablemente habría asuntos que no podría manejar. Por lo tanto, decidí ir a su patio. Después de todo, era necesario demostrar nuestro profundo vínculo fraternal. Ayudarnos constantemente solo fortalecería nuestra relación. Justo al salir del patio, me encontré con mi esposo. Le hice una reverencia y le informé que me dirigía al patio de su hermano mayor. Le dije que la amante de Caleb en el patio de Alice estaba a punto de dar a luz y que iba allí para ver si podía ayudarla. Supuse que me ignoraría como siempre y luego me advertiría que me ocupara de mis propios asuntos. Sin embargo, inesperadamente me susurró: «Recuerda volver temprano». Sue finalmente dio a luz a un niño. Mi cuñado entró corriendo desde afuera, abrazando a su hijo recién nacido. Una sola mirada bastó para ver que el joven heredero rebosaba de felicidad. Lana y su hijo habían estado de guardia en la puerta para asegurar que el bebé de Sue naciera sano y salvo. Cuando mi cuñado trajo al bebé para que Sue lo viera, Lana rápidamente tomó a su hijo de la mano y lo siguió. A simple vista parecían una familia de 5 extremadamente feliz. Alice, quien normalmente lo tenía todo bajo control, había invitado personalmente a la partera, hervido el agua e incluso encargado a médicos de renombre la preparación de tónicos excepcionales. Sin embargo, ahora permanecía de pie en un segundo plano, limpiando el desastre con tanta diligencia que su rostro se veía ensombrecido por el cansancio. La escena hacía parecer que Alice era muy cercana a esa señora. Pero en ese preciso instante se había convertido en una completa intrusa. Se quedó allí paralizada, incapaz de irse, pero incapaz de quedarse. Pude ver que presenciar esta escena la ponía extremadamente ansiosa. Su tez palideció de repente y parecía increíblemente incómoda. Mientras nadie nos prestaba atención, me acerqué a Alice, la llevé a un rincón privado y la consolé con dulzura. Aunque tengan hijos, no importa. Eres su madre legal. Al final, tendrán que seguir llamándote madre con respeto. Sinceramente, decir estas palabras en voz alta me dolió hasta el corazón. Tuve que escabullirme solo para pronunciar estas palabras de consuelo. Sin embargo, Alice respondió con furia intensa. Conozco estos principios mejor que nadie. Sin embargo, ver a Caleb tan armonioso y feliz junto a otra mujer me llena el corazón de una sensación increíblemente extraña. Esa noche, después de ayudar a Alice a limpiar su patio, regresé al mío. Al llegar, vi una vela solitaria aún encendida en la habitación de Ethan. Abrió la puerta inesperadamente y se acercó a mí en su silla de ruedas. Sophie, que me seguía justo detrás hacía unos momentos, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Desde que me casé con la mansión Marquise, siempre había aprovechado cualquier oportunidad para unirnos a mi esposo y a mí. Naturalmente seguí la etiqueta como siempre, inclinándome ante mi esposo. Es tarde. ¿Hay alguna razón por la que estés aquí? Deberías descansar temprano. En cuanto terminé de hablar, pensé en disculparme y volver a mi habitación a descansar. Ah. La luz de la luna brillaba en mi habitación. Supuse que el cielo estaría estrellado esta noche, así que quise salir a contemplarlas un rato. Su respuesta no coincidía en absoluto con mi pregunta. Estaba evadiendo el tema. Además, la luz de la luna apenas alcanzaba para iluminar la habitación. Esta noche la luna era solo un tenue y monótono rayo de luz. Quizás al darse cuenta de su error, una expresión de vergüenza cruzó su rostro. La ignoró y me preguntó: «Tengo algo que preguntarte. ¿No dijiste que volverías pronto? Un parto frío lleva mucho tiempo». Siguiendo mi costumbre, reprimí la molestia y le respondí lentamente. En el silencio, no respondió de inmediato. Tras una larga pausa, se volvió hacia mí y dijo: «Parece que has aprendido mucho hoy». De hecho, yo aprendí bastante. Es solo que por ahora, no tengo oportunidad de poner en práctica este conocimiento. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que me había equivocado. ¿Acaso la vida en la mansión marquesa era demasiado tranquila, o el sueño me había hecho perder la cabeza para decir esas cosas? Se está haciendo tarde.
Me retiraré a mi habitación. Tú también deberías descansar temprano, esposo. Le sonreí amablemente y me di la vuelta en silencio para escabullirme. Sin embargo, él permaneció inmóvil, sin mostrar intención de irse. Me miró fijamente como si decidiera decirme algo. De repente sentí que entendía algo. Me quedé paralizada por la timidez, incapaz de hablar. ¿Será que mi esposo no dormía porque me estaba esperando a propósito? ¿Acaso sentía que, como su hermano mayor ya tenía 2 hijos, también quería tener un hijo conmigo? Sin embargo, en cuanto me pasó por la cabeza esa idea, me sentí como si me enfrentara a un enemigo. Pero en un instante cambié de opinión. Quizás esta era una buena oportunidad. Si pudiera tener un hijo con él, quizá nuestra relación sería más cómoda. Además, si eso sucediera, mi posición en el patio estaría más segura en el futuro. Quién sabe, mi esposo incluso podría compartir algunos de sus bienes conmigo. Entonces, ya no tendría que pensar en el divorcio. Mi esposo se quedó quieto así. ¿Acaso pensaba dormir conmigo esta noche? Rápidamente le pregunté. Se le escapó una tos como si se estuviera atragantando. Deberías descansar temprano. Dicho esto, se apartó apresuradamente para dejarme paso. Por un momento, no lo tuve claro. ¿Había adivinado mal sus intenciones? Sin embargo, adivinar los pensamientos de un hombre como él nunca era tarea fácil. A la mañana siguiente, Alice corrió emocionada a mi patio para decirme que Caleb la había elogiado por manejar todo con tanta sensatez. Incluso afirmó que ella seguía siendo la única persona importante en su corazón. En los últimos 10 días, Caleb se había quedado con las 2 amantes un máximo de 3 o 4 días. Pasó el resto del tiempo en la habitación de Alice. Esto la convenció cada vez más de que su corazón siempre la acompañaría. Guardé silencio. Sentí que el cariño de Alice por el joven cabellera se hacía más profundo que antes. Sin embargo, la gente siempre dice que los de afuera ven las cosas con más claridad que los involucrados. Desde el día en que Sue dio a luz, pude ver que los sentimientos de mi cuñado por ellos dos no eran falsos en absoluto. Sin embargo, la actitud de mi suegra permaneció tan clara como el día en que los dejó entrar en la mansión. Precisamente por eso, el joven heredero comprendió perfectamente que si quería protegerlos, no podía descuidar a su esposa por sus concubinas. En cambio, solo podía pensar en maneras de complacer a Alice. Solo así podría usar su nombre para protegerlos abiertamente y al mismo tiempo satisfacer a su madre. Sin embargo, en realidad, el pasado de esas 2 amantes era completamente incierto y difícil de investigar. Temía que si solo mirábamos la superficie, viendo la devoción del joven heredero por Alice, no veríamos las profundidades, donde quizás se escondía alguna intención siniestra. Le aconsejé a Alice que sería mejor enviar a una persona de confianza para vigilar a esas 2 amantes. Aunque Alice se mantuvo segura de sí misma, aceptó mi sugerencia. Me respondió con gran orgullo: lo he pensado durante mucho tiempo. La persona que los trajo a la mansión es mi espía. No me extraña que Alice estuviera tan segura al mencionar antes la identidad de esas 2 amantes. Me pasó por la mente una idea fugaz: quizá esas 2 amantes se habían dado cuenta de todo desde el principio, y por eso habían decidido guardar silencio durante tanto tiempo. En cuanto a mi marido, desde la noche en que apareció en mi puerta, habíamos vuelto a nuestra vieja rutina de ocuparnos de nuestros asuntos, ignorándonos mutuamente. El paisaje primaveral era realmente fresco y hermoso, y los coles habían crecido rápidamente. Ordené a alguien que cosechara el repollo y lo llevara a la pequeña cocina del patio. También le pedí a un sirviente que envolviera una porción para llevarla al patio de Alice. La brisa primaveral era cálida, suave y fragante, ideal para pintar y admirar el paisaje. Coloqué una mesa y una silla afuera de mi habitación, disfrutando de la brisa mientras dibujaba el hermoso paisaje primaveral. Pensé, haría que alguien prensara las semillas de col para obtener aceite y el residuo se usaría como fertilizante para la siguiente cosecha. A lo lejos, el sirviente de Ethan lo sacó con cuidado de su habitación. Parecía que él también quería disfrutar de la belleza de la primavera. Sin embargo, se detuvo frente a su puerta, fingiendo concentrarse en un libro. No entendía por qué, pero sentía que su mirada se dirigía constantemente hacia mí. Una inexplicable sensación de paz y tranquilidad me llenó el corazón. Sin embargo, recordé rápidamente que como Alice ya no pensaba con claridad,
debía mantener la calma lo más posible. Pasaría bastante tiempo antes de la siguiente temporada de siembra. Para no ser demasiado holgazán, le pedí a alguien que comprara albaricoques frescos para hacer vino. Recordé un dicho que solían usar los antiguos: el plan de un año empieza en primavera. En términos generales, significa que planificar con anticipación es la clave del éxito en todo. En cuanto a las dos señoras en el patio de Alicia, quizá también pensaban que los días de primavera eran hermosos y que había mucho por hacer. Por lo tanto, se preparaban para causar problemas. Cuando mi hermana envió apresuradamente a alguien a buscarme, yo estaba ocupado sellando la tapa de un frasco de albaricoque para llevarlo a su patio. Al verme llegar con el frasco de vino de albaricoque en la mano, los despidió a todos apresuradamente. Entonces me susurró al oído que esas dos amantes habían estado frecuentando recientemente el patio de Vera, la concubina favorita de la vieja marquesa. Aunque esa mujer acababa de dar a luz, iba allí con frecuencia, parecía que su cuerpo se había recuperado muy rápido. Añadió que durante el Año Nuevo, alguien las había visto escabullirse en ese patio para celebrar con Vera. Alicia habló con una voz llena de indignación y rabia. ¿Será que habían sido desatendidos durante tanto tiempo que fueron a pedirle consejo a Vera sobre cómo convertirse en su concubina favorita? Le recordé que era mejor no criticar ni juzgar a Vera, la concubina de la vieja marquesa, ya que aún era mayor. Aunque no había nadie cerca, Alice comprendió de inmediato y calló. O quizás también debería ir a desearle a Vera un feliz año nuevo. Eso les haría entender claramente quién es la verdadera señora y quiénes son los humildes sirvientes. En cuanto terminó de hablar, la detuve de inmediato. Le aconsejé que se mantuviera pasiva y no actuara precipitadamente. Sin descubrir los planes ilícitos de esas dos amantes, actuar sin pensar era imposible. De repente Alice cambió de tema y mencionó que aún no había señales de movimiento en su vientre. Está claro que he tomado muchos tónicos raros. Además, Caleb sigue a menudo en mi habitación. Entonces, ¿por qué después de tanto tiempo sigo sin poder concebir? Aunque no era experta en tónicos raros, sentí algo extraño. Sin embargo, en ese momento solo pude aconsejarle a Alice que se relajara. Quizás el mal humor estaba afectando su capacidad para concebir. Me devolvió la pregunta. ¿Y tú? ¿Acaso Ethan y tú no quieren tener hijos pronto? Al escuchar las palabras de Alice me sentí un poco avergonzado. Rápidamente saludé con la mano y le dediqué una sonrisa educada, y luego la regañé juguetonamente por burlarse de mí. Sin embargo, un vacío indescriptible llenó mi corazón. Todavía no estaba segura de si me divorciaría de él en el futuro, ni cuándo. En cuanto a mi esposo, como siempre prefería evitarme, ¿cómo podíamos siquiera hablar de tener hijos? Ese día, Alice mencionó varias veces que las dos amantes habían visitado a Vera en Año Nuevo. De repente me pregunté si quería que fuera a casa de Vera a investigar por ella. Sin embargo, no fui directamente al patio de Vera. En cambio, con la excusa de repartir vino de albaricoque en todos los patios, aproveché para investigar para Alice. Llevé una jarra de vino de albaricoque al patio de mi suegra y se la presenté con suma cortesía. Una jarra de vino de albaricoque no vale mucho, pero lo hice con mis propias manos. Contiene mi sinceridad. Espero que lo pruebes en 3 meses, y espero aún más que te guste. Mi suegra sonrió, extendió la mano para aceptar la jarra de vino y dijo con un toque de admiración: eres una persona muy considerada. Antes de que pudiera irme, me detuvo. Envié gente a la mansión Lu para darte la bienvenida junto con tu hermana para casarte con Ethan. Solo espero no haberte causado ningún disgusto. Me alegró recibir este cariño de mi suegra. Me giré y le dediqué una sonrisa de felicidad. Gracias a ella, mi vida con Ethan se había vuelto un poco más hermosa. Entonces regresé a mi patio, tomé otra jarra de vino y fui al patio de Vera. Vera era una persona que siempre se mostró indiferente a todo en el mundo. Sin embargo, cuando me vio traer la jarra de vino, se sorprendió muchísimo y se alegró muchísimo, ordenando apresuradamente que alguien la aceptara. Vera y yo charlamos de algunos asuntos domésticos. Todo fue muy correcto sin violar ninguna regla de etiqueta. Sin embargo, parecía que Vera había adivinado el motivo de mi visita. Mencionó casualmente que las dos amantes del patio de Alicia habían acudido a ella para confesarse y aliviar su pena. No solo eso, sino que también me explicó que esas dos amantes sabían que disfrutaba de la ópera.
Como tenían talento, solían venir a cantar para ella. En ese momento, no me preocupaban demasiado las amantes. Simplemente me sorprendió que se abriera con tanta facilidad y me explicara todo con tanta proactividad. Además elogió abiertamente a esas dos amantes, diciendo que sabían cuidar a sus mayores, y también elogió sus habilidades de canto. Sin embargo, detecté una insinuación sobre sus propias decisiones. Decía sutilmente que aunque todas eran concubinas, su posición era muy superior a la de ellas. No me importaba mucho si lo que me decía era cierto o falso. Entendía que aunque no había aportado nada a la mansión marquesa, seguía siendo la concubina favorita del viejo Marcus. Esto demostraba que era una mujer con un instinto de supervivencia muy fuerte. También comprendió que la estrategia de Alice para complacer a mi suegra era la correcta. No podía ignorar que esas dos amantes solo la trataban con cariño por el joven heredero. Por lo tanto, recurrió a mí para distanciarse sutilmente de ellas. Estaba casi seguro de que esas dos amantes albergaban malas intenciones. Creyendo que el joven heredero había perdido el interés en ellas, rápidamente buscaron ayuda. Sin embargo, aunque adivinar era fácil, saber con exactitud qué otras tramas tramaban era extremadamente difícil. En cuanto a Vera, provenía de una familia respetable. No tenía por qué arriesgarse por dos amantes de origen desconocido oponiéndose públicamente a mi suegra. Si fracasaba, el riesgo de perder su vida tranquila y feliz era muy alto. Estaba oscureciendo. Vera no tenía intención de invitarme a cenar. Probablemente temía que si aparecía más cerca de mí que mi suegra, la criticarían. Sin embargo, me recordó con delicadeza que esas dos amantes habían estado mencionando a mi tía May últimamente. Dijeron que, al parecer, a la tía May también le gustaba la ópera. Naturalmente comprendí el significado oculto de sus palabras. Le di las gracias y me despedí. Al día siguiente tomé una jarra de vino de albaricoque de mi patio y fui directo a casa de la tía May. Kai, ¿no es esta la nueva hija de mi hermano mayor? Suegro, ¿por qué tienes tiempo para visitar a esta anciana? La tía May siempre había sido una persona sencilla. Sonreí con dulzura y le entregué la jarra de vino de albaricoque que sostenía. La miró brevemente, le pidió a un sirviente que la llevara y luego me invitó a sentarme a tomar el té con ella. Hoy en día, los jóvenes son tan tranquilos y a gusto que vienen a mi casa todos los días. Las dos amantes de Caleb vienen a mi patio a diario a cantar y bailar. Y ahora, esposa de Ethan me trae vino de albaricoque para regalarme. Aunque las palabras de la tía May me incomodaron un poco, sabía, por lo que la conocía, que simplemente era ruda y temperamental. En realidad, no albergaba ningún plan ni cálculo. Pero pensándolo bien, resulta extraño. ¿Desde cuándo una anciana como yo se volvió tan popular y bienvenida en la mansión del marqués? Al terminar de hablar, se tapó la boca con la mano y rió alegremente. Tía May, eres una persona gentil y amable, famosa en la mansión marqués. Naturalmente todos están dispuestos a estar a tu lado. Le sonreí amablemente y le respondí. Me uní a la familia hace menos de un año, así que siempre he deseado estar más cerca de los ancianos de la casa. Sin embargo, siempre sentí que no podía ir a presentar mis respetos con las manos vacías. Sin embargo, también sé con certeza que los ancianos ya no tienen ningún interés en los tesoros raros. Por eso quise hacer algo con todo mi corazón para sacarte una sonrisa. Es la temporada de albaricoques maduros. Aproveché para hacer a mano estos frascos de vino dulce de albaricoque. Espero que aceptes esta pequeña muestra de mi sinceridad. En ese momento me di cuenta de que mis palabras le agradaron mucho a la tía May. Incluso me sirvió el té con sus propias manos. Tienes un corazón filial, y eso no está nada mal. También quiero decir que en esta vasta mansión del marqués, solo el cariño que inviertes puede ganarte el afecto a largo plazo de la gente de los demás patios. Mientras hablaba, la tía May hizo un gesto con la mano para indicar la inmensidad de la mansión, lo que me hizo sentir tan feliz que solté una suave carcajada. Tía May, me halagas. Mi suegra y tú dicen cosas muy parecidas. Siempre recordaré esas palabras. Tanto mi suegra como tú son de ascendencia imperial en esta mansión. Hice una pausa a propósito fingiendo timidez. Es solo que nunca pensé que Sue y Lana fueran tan consideradas. La próxima vez, si hay oportunidad, espero que mi suegra también esté dispuesta a escuchar ópera.
Sería mejor si pudiera permitir que todos en la mansión escucharan estos maravillosos sonidos. La tía May siempre llevaba su alegría, tristeza y enojo en el rostro. A veces era un poco torpe, pero nada demostraba que fuera inculta. Al oírme mencionar a mi suegra, puso los ojos en blanco y adoptó un tono cargado de significado oculto. Esas dos amantes solo saben tararear unas cuantas melodías sencillas. ¿Cómo pueden compararse contigo y la esposa de Caleb? Sonreí porque la tía May me estaba usando para burlarse de ellos. Tras unos intercambios agradables me levanté y pedí irme. Sin embargo, inesperadamente, justo cuando la tía May me acompañaba a la puerta, nos encontramos casualmente con las dos señoras del patio de Alice entrando a toda prisa. Ignoraron por completo mi presencia y se acercaron a la tía May, como si estuvieran muy cerca de ella. Lana fue la primera en abrir la boca, sonriendo al hablar. Solo llevamos 2 días sin venir a presentarte mis respetos, y ya has llamado a alguien nuevo para que te quite el aburrimiento, tía May. Esto nos da mucha envidia a los jóvenes. Al verlos, la tía May palideció al instante. Tras oír esas palabras, no les dedicó ni una sola mirada. Vete, vete. Como concubinas, porque no se quedan en el patio de su esposo para cuidarlo, sino que vienen al mío todos los días para qué. En cuanto terminó de hablar, se volvió hacia mí y dijo una frase como si intentara congraciarse conmigo. No las invité, vinieron por su cuenta. No sé qué clase de medicina equivocada tomaron, siendo concubinas. No se preocupan bien de los asuntos en el patio de su marido, pero ¿para qué corren a casa de una anciana? Miré a las dos señoras y las vi mirándome con odio. En cuanto salí del patio de la tía May, le avisé a Alice de inmediato. Al oír la noticia, se echó a reír. Sin embargo, le recordé que siguiera siendo extremadamente cautelosa, porque ahora mismo estábamos en la luz, pero el enemigo estaba en la oscuridad. Aunque no pudieran buscar ayuda ni apoyo de nadie, en realidad no podíamos saber qué planes tenían, así que no debíamos subestimarlos. Además, Alice no había podido concebir hasta ahora. De repente una idea me cruzó por la mente, ¿podría estar relacionado este asunto con ellos dos? Simplemente, dada la situación actual, era mejor dejar las cosas como estaban. Era mejor para mí regresar a mi patio y seguir disfrutando de mis días tranquilos y apacibles. Sin embargo, mi esposo volvió a buscarme de forma misteriosa. Esta vez parecía que realmente había decidido decirme algo. Aún así, al verme, dudó y no pudo hablar. Cuando entró en la habitación, yo estaba ocupada enmarcando el cuadro Viaje de Flores de Primavera, que acababa de terminar hacía unos días. Al verlo hablar despacio y como yo estaba de buen humor, me apresuré a hablar primero. Esposo, quédate ahí parado sin decir nada. ¿Qué significa esto? ¿Te ha gustado alguna de mis pinturas? He pintado muchas, puedo regalarte una. Fui extremadamente generoso y tomé rápidamente una pintura y se la puse en la mano. Pero él, ni rápido ni lento, metió la mano en su manga, sacó algo y me lo puso en la mano. Lo miré a los ojos confundida, luego miré lo que acababa de poner en mi mano. Resultó ser un libro de cuentas. Una vez dije, no dejaré que sufras por comida y ropa. Sin embargo, la verdad es que no sé qué te gusta. Estaba incómodo con un dejo de vergüenza en el rostro. Hizo una pausa y luego continuó. Sophie dijo que te gusta calcular. Casualmente a mí no me gusta calcular. Así que esto puede considerarse como que ambos conseguimos lo que nos gusta. Eché un vistazo rápido a las anotaciones de deuda dentro del libro. Resultó que todo lo que había escrito era de mi marido. Su letra era extremadamente elegante. Dentro contenía toda la información sobre las tiendas que su madre biológica le había dejado. Y como era de esperar, la registró con sumo cuidado, sin un solo error. De repente pensé que si aceptaba darme este libro, demostraba que poco a poco estaba dispuesto a aceptarme. Dejé de pensar en ello y me sentí inmensamente feliz. Tenía muchas ganas de invitarlo a cenar conmigo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, giró su silla de ruedas y me ignoró, queriendo irse de nuevo. No quería detenerlo ni retenerlo. Simplemente acepté en silencio el libro que me dio. No había tenido muchos días tranquilos, cuando la gente del patio de Alice venía corriendo a buscarme. Esta vez, quien llegó no era la criada más cercana de Alice, sino un guardia de la mansión.
Llegó con rostro hostil y aspecto feroz. Por un momento, no pude comprender con claridad qué significaba. Pero justo cuando me di la vuelta, mi esposo apareció frente a mí. Algo muy raro de ver. Si quieres llevártela, llévame también. Desde que entré en la mansión hasta ahora, aunque mi esposo solía mostrarse frío conmigo y tratar a los demás con amabilidad, no esperaba que hoy se enfadara de repente. Era una acción que nunca había visto. De hecho, desde el momento en que entraron los guardias, supe con claridad que no era nada bueno. Por lo tanto, ya me había preparado mentalmente. Después de todo, desde la infancia hasta la edad adulta, no es que nunca hubiera sufrido injusticias, pero esta era la primera vez en mi vida que alguien me protegía. Aunque a mi esposo se le marcaban las venas en la frente por la ira, en ese momento no podía entender por qué sentía una extraña calidez en él. Mi esposo y yo fuimos llevados a la habitación de Alice. Sentado en el lugar más alto de la habitación estaba el joven heredero. Alice también estaba sentada junto a Caleb, con una expresión de clara ira en su rostro. En cuanto a las dos amantes, debido a su estatus, no podían sentarse al mismo nivel que Alice y el joven heredero, sino solo detrás, con una apariencia similar a la de los sirvientes de la casa. El joven heredero ordenó que subieran la jarra de vino de albaricoque que le había regalado a Alice hacía unos días. O mejor dicho, aún no era el momento adecuado para beberlo, pero el sello que había puesto antes había sido retirado. Tu descaro es enorme, incluso a tu propia hermana la envidias y le tienes celos. Si Sue y Lana no hubieran sido cautelosas y meticulosas, no habría conocido tu asquerosa maldad. Sus palabras me dejaron confundida y desconcertada, incapaz de comprender la situación. Míralo tú mismo, mezclaste algo en esta jarra de vino. Es el aroma de un medicamento anticonceptivo. Además, te atreviste a decirle a tu hermana que lo escondiera en su habitación. Es cierto que no se puede prever tu impredecible insidia. Con razón a tu hermana le ha costado tanto concebir. En mi corazón de repente sentí algo gracioso. Solo pude ofrecer una fría sonrisa. Realmente no esperaba que, después de un tiempo de represión, esas dos amantes recurrieran a trucos tan estúpidos. Mi esposo a mi lado había cambiado casi por completo su carácter, una vez más dio un paso al frente para protegerme. Extendí la mano para bajarle la manga con cuidado y le indiqué que podía hacerlo yo mismo. Tras recomponerme, abrí la boca para hablar. No está mal que yo mismo haya preparado este vino de albaricoque. Pero cuando traje el vino, solo Alice y yo estábamos presentes. Me atrevo a preguntar, ¿cómo es que estas dos amantes lo saben todo con tanta claridad? En ese momento una leve cautela se dibujó en los rostros de las dos amantes, especialmente en el de Sue, quien había dado a luz hacía poco, su rostro estaba lleno de incomodidad. Sin embargo, el cabello de la joven seguía siendo agresivo y amenazante. Tu hermana escondió este vino de albaricoque como un tesoro en un rincón secreto de su habitación. Lana y Sue también viven en esta casa, así que ¿por qué no lo sabrían? Cuando preparé este vino de albaricoque, lavé y esterilicé cuidadosamente cada frasco vacío. Además, tenía un sello en la tapa. No solo eso, la boca del frasco estaba envuelta con una capa de papel duro por fuera, y la capa exterior tenía una capa adicional de cera de abejas. Me atrevo a hacerle una pregunta a mi cuñado, ¿cómo pudo entrar el medicamento anticonceptivo que mencionaste si yo sellé la boca del frasco tan herméticamente? El joven seguía hablando con elocuencia, y sus palabras se volvían cada vez más desagradables. ¿Cómo sé que no intercambiaste a propósito lo que trajiste para regalarle a tu hermana? Aún no había tenido tiempo de responder cuando, abajo, Sophie no pudo contener su ira y corrió hacia adelante. Se oyó un ruido cuando Sophie se arrodilló en el suelo, gritando a todo pulmón. Esta sirvienta puede demostrarlo porque cuando la señora preparaba este vino de albaricoque, esta sirvienta siempre estaba a su lado. La señora jamás hizo nada malo dentro de la jarra de vino de albaricoque. El joven rió a carcajadas, lleno de sarcasmo. Es ridículo los asuntos de los amos, pero una sirvienta como tú se atreve a interferir. Eres su persona, naturalmente debes defenderla. Me acerqué para ayudar a Sophie a levantarse. Personalmente no sentí ningún miedo. Ante mis ojos, sellé herméticamente la boca del frasco. ¿Es seguro que lo abrieron? Dices que no hay pruebas. ¿Cómo sé con certeza que antes de esto,
¿Alguien con un corazón malvado no la abrió y metió cosas impuras para incriminarme? En ese momento el joven cabellera pareció no reaccionar, solo me señaló con el rostro lleno de ira. Pero ahora estaba tan enojado que no pudo pronunciar palabra. Tú. Eres una mujer de lengua afilada. Al final mi esposo no pudo soportarlo más. Dio un paso al frente y me jaló detrás de él para protegerme. Siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero ahora habló con mucha elocuencia. Aún espero que mi hermano mayor se calme primero. Siempre sigo mis principios y lo respeto. Pero ahora mismo, no hay ni una sola prueba que demuestre que mi esposa haya cometido un error. Solo por una pequeña sospecha, exagerar el asunto de esta manera es demasiado. En esencia, todos los asuntos de esta casa los decide mi madre. Creo que deberíamos llevarle todas las pruebas a mamá y dejar que ella tome la decisión. Después de todo, mamá sabe cómo castigar a la persona adecuada, y siempre tiene mucha experiencia resolviendo todos los problemas. Al mismo tiempo me giré suavemente para observar los rostros de las dos amantes, ahora tenían un aspecto extremadamente feo. Si alguien en mi patio comete un error, jamás lo perdonaré. Pero si alguien en el patio de mi hermano mayor comete un error, también espero que, llegado el momento, mi hermano mayor no intente encubrir ni disimular sus propios errores. Cada palabra de mi esposo estaba llena de espíritu y era sumamente poderosa. Al principio pensé que el jovencito reprimiría irrazonablemente a mi marido, pero inesperadamente no se enojó más. En cambio, intentó suavizar las cosas. Parecía que no quería que este asunto causara un caos en casa de mi suegra. En cambio, dio una excusa con indiferencia, diciendo que un sirviente había robado la jarra de vino y le había echado medicina para hacerle daño a Alice. Todos los presentes sabían claramente que no era cierto. Finalmente me di cuenta de que el joven había visto desde hacía tiempo que eran las dos amantes, así que, torpemente, echó la culpa a otra persona. Simplemente favorecía a esas dos amantes a propósito. También quería aprovechar esta oportunidad para distanciarnos de Alice y de mí, y además, para arruinar la reputación de Alice. No sabía qué estaba pensando Alice, pero me pareció mucho más lista que yo. Ella definitivamente comprendería las profundas implicaciones de este asunto. Solo que hasta este punto, aún estaba dispuesta a seguir con ese cariño de la joven. En cuanto a mi esposo, estaba tan enojado que se mareó. De repente se levantó de la silla de ruedas, se agarró a su muleta, me acercó a él y me protegió. Me llevó de vuelta a nuestro patio y entró en la habitación. Después de dejarme acomodarme, me dio la espalda con ganas de salir. No sé de dónde saqué el coraje, pero de repente me volví muy proactiva. Antes de que pudiera darse la vuelta para irse, me abrazó con fuerza por detrás. De repente estaba radiante de felicidad, se había dado la vuelta para irse hacía un momento, pero regresó para abrazarme con fuerza. La expresión de Sofía en ese momento era como si finalmente hubiera cumplido su deseo, y luego se fue feliz. Justo, ¿por qué de repente eres tan bueno conmigo? Levanté la vista y al instante lo miré a los ojos, llenos de amor. Porque eres la esposa con la que me casé legalmente. Me dijo esas palabras como si afirmara algo extremadamente obvio. ¿Pero no fue que desde el principio no me encontraste agradable a la vista? Al decir eso, de repente descubrí una sensación de incomodidad en mi corazón. Tonterías. La primera vez que te conocí me sentí sumamente satisfecho, solo que temía hacerte perder tu juventud. Tras un momento de silencio, bajando la voz, continuó, pero poco a poco, dejaste de prestarme atención. En ese momento pensé que no eras diferente a las demás mujeres, a todas les disgustaba la discapacidad de mis piernas. No esperaba que persistieras en quedarte en este patio tanto tiempo. Pero claramente en nuestra noche de bodas, me diste la espalda y me abandonaste. Fruncí los labios, actuando con cierta coquetería. Pero lo hice y no me devolviste la llamada. Él también frunció el ceño culpándome. Sin embargo, luego me advirtió que no habría una próxima vez. Esto se debía a que temía que mi ayuda para limpiar el lodo del patio fuera un esfuerzo inútil. Me preguntó, si hubieras sabido antes que esto pasaría, dime, ¿qué habrías hecho? Le repliqué, pero claramente lo gestioné con mucha sensatez. Él replicó, ¿y te atreves a decir eso? Hoy incluso tuve que ayudarte hasta quedar empapado en sudor. Ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder.
Nos miramos un buen rato y luego ambos nos echamos a reír. Esa noche se quedó en mi habitación. Sentí una mezcla de ansiedad e impaciencia en el corazón. Las lecciones que la anciana criada de la mansión me había enseñado antes de la boda me vinieron a la mente. Como nunca las había puesto en práctica, parecía haber olvidado cada palabra. En realidad, lo que ella enseñó fue básicamente inútil. Aunque Ethan tenía una discapacidad en las piernas, no era un impedimento grave, era perfectamente compatible conmigo. Por fin estábamos juntos de verdad, mi esposo y yo pasábamos días tranquilos en nuestro patio. Solo supe que hubo algunas discusiones y alborotos en la casa de la joven liebre. Quizás Caleb pensó que eran asuntos menores, así que lo resolvió todo discretamente. Sin embargo, no consideró que para mi madre y para Lab, se trataba de un asunto doméstico importante. Aunque quería ocultarlo, no pudo ocultárselo. No sé de dónde la señora Chen recibió la noticia ni todos los detalles, pero investigó el origen de la historia de principio a fin. Sin embargo, no vino a buscarme. En cambio, solo envió gente a registrar las habitaciones de esas dos amantes. En realidad, no habría habido problema sin una investigación. Pero la investigación reveló que había vino en su habitación y se descubrió que le habían mezclado una sustancia. El único giro fue que el objetivo de las dos amantes no era Alice, sino mi cuñado. Habían mezclado una droga que destruye el semen masculino en la jarra de vino. Si mi cuñado bebía este vino contaminado durante mucho tiempo, naturalmente, nunca podría embarazar a Alice. Al oír la noticia, Sue, que acababa de dar a luz, se aterrorizó de inmediato. Se desplomó en el suelo, arrastrándose en la oscuridad como un animal. Intentó culpar a Lana, pero Lana siempre sabía cómo urdir planes. Inmediatamente inventó excusas, alegando que Sue se había vuelto loca y había cometido actos malvados, solo para incriminar a alguien más. Ahora, al ver esta escena, comprendí que estas dos, que solían abrazarse y protegerse mutuamente, se dieron la espalda en cuanto sus intereses se vieron amenazados. Las buenas hermanas, que antes eran inseparables, se habían convertido en perros que se mordían, luchando por su propia supervivencia. Al final, ambos cayeron en una destrucción mutua. No solo eso, sino que mi suegra también les quitó el derecho a criar a sus propios hijos. Se llevó a los dos niños y los envió al patio de Alicia, porque la joven liebre intercedió personalmente por ellos. Lady Chen solo confinó a las dos amantes en lugar de hacerles daño físico. En cuanto a Alice, las nubes finalmente se abrieron para revelar la luna. Y como es natural, las cosas buenas suelen venir de dos en dos. La alegría finalmente llegó. Alice estaba embarazada. Un espíritu de positividad, optimismo y perseverancia nunca se rindió. Unos días después, Sue, a quien siempre habían considerado una cobarde, enloqueció por completo. Cuando la joven liebre la visitó en secreto, lo atacó físicamente. Incluso se puso tan nerviosa que salió corriendo, alegando que todo lo que hacía era por instigación mía. Naturalmente nadie creyó sus palabras. Y así sin más, la echaron de la mansión del marqués por la puerta trasera. Solo Lana quedó al otro lado. Fue lo suficientemente inteligente como para mantenerse oculta, sin atreverse a aparecer en casa. Después de que nuestra relación con mi esposo se fue armonizando, descubrí que él también estaba muy interesado en cultivar hortalizas y criar peces. Era un joven noble nacido en una familia aristocrática, pero se fijó en alguien que trabajaba la tierra y el barro como yo. Esto me animó aún más. Convertí mi patio en un huerto. Sus piernas aún le flaqueaban y no podía caminar solo con facilidad, así que se sentó en un sitio calculando el espacio del terreno en el patio, ordenándolo todo. Es más, incluso llamó a su joven sirviente más cercano para que nos ayudara a Sophie y a mí. Nuestro patio por fin se volvió armonioso y hermoso. Contemplando el exuberante jardín que acabábamos de terminar, mi esposo y yo nos sentamos uno al lado del otro en el pasillo para admirarlo. Giré la cabeza y le pregunté con dulzura: «Esposo, ¿alguna vez has calculado o pensado en el futuro?» Hizo una pausa y luego respondió con dulzura: «Solo pienso en el presente». En cuanto terminó de hablar, fingió bromear conmigo, extendiendo la mano para acariciarme suavemente la cabeza. ¿Desde cuándo el gélido segundo joven amo de la mansión marquesa tenía un rostro tan alegre? Parecía que cada vez quería tenerlo en el corazón. ¿Y tú, en cambio, qué habrías planeado para el futuro si no te hubieras casado conmigo?
Fruncí los labios y le respondí, soy una mujer común y corriente. Si no me hubiera casado contigo, probablemente habría hecho caso a mis padres y me habría casado con otro hombre, viviendo tranquilamente en un patio de algún lugar por el resto de mi vida. ¿Casarme con otro hombre? ¿Estarías dispuesta? Al ver que sus celos se convertían en ira, solté una carcajada involuntaria. No, quiero decir, si no estuvieras sujeta a las reglas impuestas por tus padres, ¿pensarías sinceramente hacer algo por ti misma? Guardé silencio un rato, pensando profundamente antes de encontrar su mirada cariñosa. Naturalmente sí. Me levanté con suavidad y di pasos lentos hacia adelante. Es solo que cuando mi madre biológica vivía, solía decir que el agua fluye sin competir por ser la primera, y también me instruyó que yo soy su flujo. Por lo tanto, siempre creo que las cosas que realmente quiero hacer deben estar en primer lugar. Y después de eso lo haré poco a poco, lentamente, sin parar. Al ver que no tenía intención de responder, continué por mi cuenta. Sin embargo, si me preguntas sinceramente qué quiero hacer, la verdad es que no tengo ninguna ambición. En términos generales, se trata de desbrozar un terreno en el campo para cuidarlo o abrir una tienda. Eso sería mejor que vivir en un patio profundo dentro de una gran mansión, solo para vivir una vida apretada para siempre. Me volví para mirarlo y lo vi sentado en la silla de ruedas con los ojos bien abiertos. Entonces sigue haciéndolo. Siempre estaré contigo. Estoy dispuesto a ser tu fuente inagotable de vida. Finalmente me abrió completamente su corazón. También me contó algunas cosas sobre su madre biológica y me reveló sus ambiciones, pero con tristeza dijo que nunca se harían realidad debido a su discapacidad. Al escuchar esas palabras, se me encogió el corazón. Cubrí el dorso de su mano con la palma de la mano. Sin embargo, la sujetó con fuerza. Anteriormente, al estilo del marqués, no había ninguna regla para mudarse. Pero estoy dispuesto a abrir un canal contigo, a tener una vida privada y sin preocupaciones. Dicho esto, sonrió con los ojos entrecerrados. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Cuando llegue ese momento, elegiremos las 4 direcciones como nuestro hogar. Hagas lo que hagas, estaré a tu lado para acompañarte. Vi la determinación en sus ojos y finalmente asentí vigorosamente, dándole la razón. La luz del atardecer era suave y cálida, proyectando un resplandor dorado sobre su espalda mientras la brisa nocturna soplaba suavemente. Aún pensaba en los buenos días que se avecinaban cuando la situación cambió repentinamente. El emperador falleció. El segundo príncipe ascendió al trono. Tal como me había contado la señora Lu la última vez sobre la familia Lu, el segundo príncipe no logró convencer del todo a todos los funcionarios de la corte. Era un ignorante por naturaleza. Solo obtuvo el trono gracias a que su madre, la noble consorte, gozaba del favor y gobernaba desde la sombra. Sin embargo, el buen tío imperial del segundo príncipe, el príncipe Jin, aprovechó la oportunidad para rebelarse. Con el lema de expresar su recuerdo al difunto príncipe heredero, afirmó que el segundo príncipe no merecía ese cargo. Usó esa razón para lanzar un levantamiento contra la corte imperial. Todo se complicó. Por un momento dudé en cuándo dejar la mansión del marqués para vivir nuestra vida privada. Así que fui a ver a mi esposo para hablarlo. Como era de esperar, sus ideas coincidían perfectamente con las mías. La situación actual aún no estaba clara. Naturalmente teníamos que priorizar los intereses de la mansión del marqués. Pero ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El viejo marqués se enfureció tanto que vomitó sangre y falleció. Toda la mansión del marqués se sumió en un profundo luto y profunda tristeza. Inmediatamente la corte imperial emitió un decreto ordenando a Caleb movilizarse al frente para apoyar al nuevo emperador contra el príncipe Jin, quien ya había conquistado varias ciudadelas. Contrariamente a lo esperado, el joven heredero no se acobardó y aceptó la orden sin reservas. Sin embargo, sosteniendo su creciente vientre, Alice llegó a mi patio llorando. Había asumido que una vez que las dos amantes se fueran, podría vivir en paz con Caleb. Pero ahora, todo había cambiado demasiado rápido. El niño que llevo en el vientre no puede nacer sin un padre. Hermana, dime, ¿qué es lo correcto? Parecía no tener ni idea de qué decir. Simplemente se quedó allí llorando como una niña. Le di unas palmaditas suaves en el hombro para consolarla. Pase lo que pase, debes proteger bien al niño que llevas dentro.
Este es un momento crítico y peligroso. El joven heredero se enfrenta a la vida y la muerte, no podemos permitir que se cometan errores en el patio. Sin embargo, alguien en la mansión se negó a quedarse quieto. La señora, sensata y no loca, Lana, previó el malestar. En plena noche manipuló al guardia que la vigilaba. Ella le dio dinero en secreto y se escabulló por la puerta trasera. En poco tiempo corrieron rumores falsos, poniendo en peligro a todos en la mansión del marqués. Los sirvientes discutían por turnos, prediciendo que la mansión del marqués estaba a punto de derrumbarse por completo. Luego siguieron sucediendo cosas extrañas. Mi suegra, que estaba sana, enfermó de repente. Estaba tan enferma que no podía mantenerse en pie. Todos los ancianos de la casa se reunieron para discutir contramedidas temporales, pero por el momento no se encontró una solución definitiva. La situación se volvió cada vez más caótica. La mansión del marqués estaba a punto de perder la gloria y el prestigio de todo el clan. Fue entonces cuando de repente comprendí con claridad que el viejo marqués y mi suegra habían construido esta mansión con sus propias fuerzas. Mi esposo y yo intentábamos encontrar una solución a la caótica situación que se nos presentaba. Lo mejor era proteger la salud de mi suegra. Solo entonces pudimos comprender la situación caótica. Finalmente a Vera y a la tía Mai se les asignó la tarea de turnarse para proteger a la señora Chen. Ahora toda la autoridad en la casa, que antes estaba en manos de mi suegra, quedó completamente en manos de Alice. La mansión del marqués era un caos y confusión, y afuera, la familia Liu tampoco podía quedarse quieta. El maestro Liu envió una carta a Alice preguntándole cómo responder a la situación. Al recibir la pregunta de nuestro padre, Alice entró en pánico aún más. Deseaba mudarse a mi patio para vivir con mi esposo y conmigo. Elaboré un plan para ayudarla. Por un lado, designé a algunas personas cercanas para mantener la comunicación entre la mansión del marqués y la mansión Liu, lo que también sirvió para tranquilizar a la señora Liu y al maestro Liu. Por otro lado, observé la situación con calma y me preparé para el parto de Alice. El clima se había vuelto otoñal, refrescando. La mansión del marqués, aunque soportaba una pesada carga, aún esperaba buenas noticias de Alice. Ante las expectativas de la familia, Alice finalmente dio a luz a un niño. Todos en la mansión estaban emocionados, pues ahora había un nuevo heredero. Sin embargo, yo sentía que además de eso, me alegraba más por Alice. Allí el príncipe Jing había atacado hasta la capital. Aunque mi cuñado dirigió al ejército para contraatacar con todas sus fuerzas, resultó gravemente herido y tuvo que retirarse al campamento. En cuanto a los soldados que fueron al frente salvo los que murieron, el resto se sometió al príncipe Jing. Resultó que antes de que mi cuñado sufriera una desastrosa derrota, el príncipe Jing había coordinado con comerciantes locales. Los familiares de los soldados fueron llevados a un lugar seguro, esta política conquistó el corazón del pueblo. Por lo tanto, todos desertaron del frente y se unieron por completo al príncipe Jing. Solo quedaba mi cuñado, al frente de los pocos soldados que quedaban para luchar. El día que lo llevaron de vuelta a la mansión marquesa, Madame Liu, que acababa de recuperarse un poco, se desmayó repentinamente de nuevo. Alice aún estaba en su periodo de confinamiento, pero al enterarse de la noticia, se levantó apresuradamente y fue a la puerta a recibirlo. Me quedé en silencio junto a mi esposo, observando el profundo cariño que Alice sentía por él. Ahora entendía el dicho, la distancia prueba la fuerza de un caballo, el tiempo revela el corazón de una persona. Cuando trajeron a mi cuñado de vuelta, nos dimos cuenta de que Lana, quien una vez juró amor eterno, se había llevado todo el dinero y huyó en secreto de la mansión marquesa. Al final, solo Alice, la esposa que mi suegra había traído con tanto cariño, fue realmente sincera con él. Finalmente vi a la joven liebre tomar la mano de Alice y susurrar, de ahora en adelante en mi corazón, solo estarás tú. En ese momento, todos pudieron ver el rostro de Alice bañado en lágrimas, lágrimas de felicidad suprema. Finalmente había logrado lo que deseaba. Sin embargo, en ese momento, la situación exterior se volvió cada vez más crítica. Solo la capital permanecía desocupada. Aunque el nuevo emperador estaba presa del pánico, se peleó con su propia madre. Al final, la mató envenenándola brutalmente. Ya no quedaba nadie que lo aconsejara. Solo sabía que en la capital, solo la mansión de la marquesa permanecía indiferente. Era un ingrato.
Por la noche envió a la Guardia Imperial a rodear toda la mansión de la marquesa. Todos en la mansión se convirtieron en rehenes. Emitió una orden militar, obligando a mi esposo, quien tenía una discapacidad en las piernas, a reemplazar a su hermano mayor como comandante en jefe para preservar el régimen. Una orden militar es un vínculo de vida o muerte. El fracaso no ofrece escapatoria. Mi esposo también estaba dispuesto a sacrificar su vida en ese momento de peligro. La noche en que recibió la orden de convertirse en comandante en jefe, me tomó de la mano y conversó conmigo toda la noche. El peligro acechaba por todas partes. La mansión marquesa probablemente ya no tenía la capacidad de preservarse. Si quieres irte ahora, usaré todas mis fuerzas para protegerte y sacarte sano y salvo. Me quedé paralizada, mirándolo con la mirada perdida. ¿Y tú? Ambos sabíamos muy bien que el poder restante del nuevo emperador no tenía forma de vencer a su oponente, el príncipe Jin. Todos sabían que comparado con el intrigante príncipe Jin, el segundo príncipe era débil e incompetente. Ahora todos pensaban que quizás el príncipe Jin era el gobernante sabio, astuto y previsor. Actualmente toda la mansión de la marquesa se veía amenazada por el nuevo emperador. Quizás los soldados restantes también se veían obligados a luchar a muerte. En realidad, nombrar a mi esposo comandante en jefe fue llevarlo al camino de la muerte. En ese momento mi esposo me miró con los ojos rojos y llenos de lágrimas, con una esperanza desesperanzada. En el ejército no hay bromas. Desde que se emitió la orden militar, aunque no quiera aceptarla, debo hacerlo. En ese momento de repente sentí que había cobrado un poco más de valor. De inmediato tomé una decisión, dispuesta a afrontar todas las dificultades con mi esposo. Los tiempos actuales se sumieron en el caos. Mi esposo y yo, que creíamos que nuestras vidas eran insignificantes, nos vimos empujados juntos por las turbulentas olas de la época. En cuanto a los habitantes de la capital, que sufrían a fuego y agua, sus penurias eran ahora cosa del pasado. En tales circunstancias, ¿cómo podía pensar solo en mí? ¿Cómo podía usarse la frase fluyendo lentamente en este caso? Todo en la mansión marquesa era extremadamente difícil de superar. La persona que había enviado previamente para mantener el contacto entre la mansión Lox y la mansión marquesa ya no podía dar noticias. Alice, que aún no había terminado su parto, estaba ocupada cuidando personalmente de su esposo. Aparentemente ella administraba la casa, pero en realidad, yo era quien se encargaba de todo. A mi esposo lo habían llevado al campamento militar. Pero en ese momento mi suegra me llamó para que la viera. Resultó que su corazón era como un espejo, que lo veía todo. Sabía que siempre había estado conspirando para ayudar a Alice. Pero esta era la primera vez que la veía en un estado emocional tan intenso. Buen hijo, esta mansión marquesa te debe mucho. De hecho, la discapacidad de Ethan no era de nacimiento. A los 15 años, cuando siguió al difunto emperador a los terrenos de caza con los hijos de los generales, resultó herido al salvarlo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro demacrado, su aspecto era verdaderamente desgarrador. La mansión de la marquesa nunca tuvo la intención de que los miembros de la familia vivieran separados. Sin embargo, a medida que el prestigio de la familia crecía, los gastos se incrementaban. La marquesa se casó con la madre biológica de su hijo para mejorar sus finanzas, pero esto no pudo detener la creciente soledad de cada persona en la mansión. Aunque di a luz a Caleb, supe desde el principio que Ethan era mejor que él en todo, desde artes marciales hasta conocimientos. Pero como Caleb era el hijo legítimo, en esa cacería tuvo que ir con los descendientes de otras familias imperiales. Al contar esto, mi suegra se emocionó aún más. Ese día, no fue que Caleb no ayudara a Ethan a propósito, sino que al ver a un gran tigre perder el control, todos los presentes, demasiado asustados para dar un paso al frente, se retiraron. Esto le dio a Ethan, quien cazaba con el expríncipe heredero, el coraje para entrar corriendo. Pero para cuando abatió al tigre, tenía las piernas empapadas de sangre. Los animales del coto de caza fueron domesticados de antemano. Realmente no entiendo por qué se volvieron tan feroces sin motivo alguno. Sea como sea, Ethan es un buen niño. Sus piernas podrían haberse curado por completo, pero se negó obstinadamente al tratamiento, lo que provocó que sus problemas empeoraran día a día, hasta que finalmente quedó confinado a una silla de ruedas. Aunque Ethan se guardó todo para sí y nunca dijo una palabra a nadie,
supe con claridad que le recordaba a la familia imperial en todo momento que recordara las buenas obras que los habitantes de la mansión del marqués habían hecho por ellos. Pero hasta el día de hoy, la familia imperial no solo ha ignorado la bondad de la mansión del marqués, sino que también quiere devolver la gracia con enemistad. En el fondo siempre he considerado a Ethan como mi propio hijo. Pero nunca pensé que llegaría el día en que iría al campo de batalla por la mansión del marqués y por Caleb. Buen hijo, no me culpes. El estado de ánimo de la señora Chen era inestable e errático. Después de todo lo sucedido, de repente tosió con fuerza. Inmediatamente pedí que alguien trajera un té para aliviar su garganta y reducir los fuertes ataques de tos. Mientras le daba el agua, le di unas palmaditas suaves en la espalda. Siempre la habían considerado una mujer inteligente y capaz. Al ver su delgada y frágil espalda en ese momento, me di cuenta de que nunca imaginé que pudiera perder peso tan rápido. Miré su rostro, lleno de arrugas y líneas de expresión. Cada pata de gallo era testimonio del esfuerzo que puso en construir esta mansión. Incluso cuando se dormía, su boca seguía murmurando algo. Toda la mansión marqués le debe a Ethan. Desde que la relación entre mi esposo y yo mejoró, le conté muchas cosas. Pero nunca le pregunté por las otras razones por las que no podía cumplir sus ambiciones. Afuera, los rumores sobre mi esposo crecían a diario. Pero naturalmente los secretos de la familia imperial siempre se mantuvieron ocultos, impidiendo su difusión. En mi corazón, luché con agravio por mi esposo. Después de todos estos años, ¿qué había soportado para seguir viviendo así? Me di cuenta de que mi identidad y mi situación familiar sin duda lo atraparían en mi vida hasta el fin de sus días. Y hablando de esto, de repente extrañé aún más a mi esposo. En ese momento comprendí que pasara lo que pasara, estaba dispuesta a superarlo con él. Llamé al líder de la Guardia Imperial que rodeaba la mansión del marqués para pedirle su opinión, explicándole que quería ir al campamento militar para estar con mi esposo. No dijo mucho, solo me dijo que debía pedir un decreto al nuevo emperador. El nuevo emperador era un hombre ávido de vida y temeroso de la muerte. Siempre deseó que todos sacrificaran sus vidas por él. Por lo tanto, accedió de inmediato a mi petición, con la condición de que la Guardia Imperial me escoltara personalmente hasta el campamento de mi esposo. El día antes de mi partida, mi suegra me llamó de nuevo. Sus ojos reflejaban cierta reticencia. Repetía sin cesar que lo lamentaba, pensando que Caleb debería haberse casado conmigo. Suspiré suavemente, incapaz de entender lo que quería decir mi suegra, así que simplemente lo acepté en silencio y no respondí. Me incliné solemnemente para agradecerle. Le agradecí por darme la oportunidad de conocer al mejor esposo del mundo. Al cruzar la gran puerta de la mansión del marqués, vi de repente que toda la capital era ahora solo un montón de ruinas. Todas las tiendas de la capital estaban bajo control o destruidas sin nada. En cuanto a los habitantes de la capital, cualquiera que pudiera escapar intentaba huir de la ciudad antes de que las puertas se cerraran por completo. En la vaga confusión, escuché de repente que en menos de unas horas, el príncipe Jing probablemente lideraría a todo su ejército para atacar las profundidades de esta capital en ruinas. En ese momento, a lo lejos, vi de repente la figura tenue de mi esposo. Su rostro estaba pálido mientras se acercaba poco a poco. No había pasado mucho tiempo, pero la vida había pasado por muchos altibajos. Al verme, aunque sorprendido, no se sorprendió. ¿Por qué has venido? ¿No sabes que la situación actual es completamente desventajosa?, habló con extrema ira. No dije nada, solo caminé con cuidado hacia él y le apreté la mano con fuerza. Antes de venir aquí, ya sabía con certeza que él y el líder de la Guardia Imperial eran viejos conocidos. Aunque ahora debían obedecer las órdenes del nuevo emperador, seguían siendo personas sensatas que sabían distinguir el bien del mal. Antes de salir de la mansión del marqués, mi esposo también había hablado con esa persona. Incluso con todas sus fuerzas, no podría controlar esta ciudad. Por favor, quédense en la mansión del marqués una hora más. Sin embargo, no esperaba que mi esposo hubiera calculado el plan con tanto cuidado. Básicamente no se trataba de permanecer para siempre protegiendo la ciudad, sino de abrir las puertas de par en par para recibir al nuevo ejército. Pensamientos terribles no dejaban de atormentarme. En el campamento militar de mi esposo, siempre seguí las reglas al pie de la letra. Pero también tenía que ser cauteloso y cuidadoso.
Siempre había sido un espejo brillante en mi corazón. La inteligencia secreta informaba que el príncipe Jing estaba a menos de 16 kilómetros de la capital. Comprendí claramente que quizás había llegado el momento. Esa noche mi esposo y yo no pudimos dormir en absoluto. A propósito me puse radiante fingiendo calma mientras le decía algunas palabras. Esposo, una vez dijiste que aún no habías podido realizar tus ambiciones. Aunque ahora estamos en crisis, este es el momento de que cumplas las ambiciones que has estado cultivando. Guardó silencio un momento, luego sonrió, asintió levemente y dijo, sí, es cierto. Dicho esto, me abrazó con fuerza. De repente sentí una felicidad desbordante, pero no entendía por qué me ardían los ojos. Me contuve sin dejar que las lágrimas cayeran, y hundí la cabeza en su cálido abrazo. Sin importar cuál fuera su plan, usaría todas mis fuerzas para ayudarlo. Aunque eso significara saltar al agua hirviendo o al fuego ardiente, no me acobardaría. Al día siguiente lo vi de pie solo en la muralla de la ciudad. Solo pude permanecer de pie, observándolo por última vez. Los 100.000 soldados de caballería del príncipe Jing avanzaban a lo lejos con un ímpetu desbocado. Al final del horizonte se arremolinaban nubes negras que amenazaban con destruir toda la capital. Las puertas de la ciudad estaban completamente cerradas. El ejército del príncipe Jing avanzaba gradualmente hacia el interior. Al ver a mi esposo, solo en la muralla, el príncipe Jing estalló en carcajadas. Mi ignorante sobrino es tan estúpido que envió a un lisiado a proteger la capital. La gran guerra estaba a punto de estallar. Desde la distancia, solo vi a mi esposo temblando, intentando levantarse de su silla de ruedas, gritando a todo pulmón ante la risa desquiciada de Pring bajo la muralla de la ciudad. Me atrevo a preguntarle, Su Alteza, príncipe Jing, si obtiene este mundo, ¿se atrevería a garantizar la imparcialidad, a sacrificarse con todo su corazón por el mundo, asumiendo el mundo como su responsabilidad? ¿Considera el sufrimiento de la gente común como su propio sufrimiento? El príncipe Jing ciertamente despreciaba mucho a mi esposo, pero aún así gritó su respuesta. Es natural. No tiene que preocuparse por eso. Hoy estoy dispuesto a abrir las puertas de la ciudad para dar la bienvenida a un nuevo rey, pero solo a un gobernante sabio y devoto del pueblo. Al escuchar estas palabras, el rostro del príncipe Jing mostró un claro desdén, pero al mismo tiempo, algunas dudas lo asaltaron. Mi esposo continuó hablando con calma y serenidad. Puede que el príncipe Jing no me crea, pero si el general principal muere, el resultado se decidirá sin duda. Esta puerta de la ciudad, sin siquiera luchar, será completamente derrotada. ¿Qué opinas de lo que dije? La liebre que estaba junto al príncipe Jing habló de repente. Tras recibir el juramento militar, un general, naturalmente, no puede desobedecer órdenes. Ahora solo desea sacrificar su cuerpo por la patria. A lo lejos pude escuchar la voz decidida de mi esposo. En mi corazón de repente comprendí con claridad que el resultado estaba, en efecto, predeterminado. Es solo que este general tiene una petición, quizás un poco excesiva. Ruego que el príncipe Jing, Su Alteza, pueda concederme esta gracia. Este general quiere dar su vida a cambio de la seguridad de que, tras su entrada en la ciudad, protegerá a la gente común para que viva en paz y protegerá la mansión del marqués para que permanezca a salvo. El silencio invadió los alrededores por todos lados, solo se oía el relincho de los caballos. Observé atentamente a mi esposo, de pie, solo en la alta muralla de la ciudad. Su espalda era delgada, pero increíblemente firme. No supe cuándo las lágrimas empaparon mis mejillas. De repente me miró. Sus ojos estaban rojos, llenos de arrepentimiento y reticencia. Parecía que esta era la despedida definitiva que me reservaba. Sabía con certeza que no podía seguir con él en esta separación. Tuve que regresar a la mansión del marqués para cumplir su última voluntad en su lugar. Inmediatamente se levantó y saltó de la muralla. Mis lágrimas brotaron sin control. Parecía que me había vuelto loca. Corrí rápidamente hacia la muralla, con mis piernas débiles intentando arrastrar cada paso exhausto hacia mi esposo. Al verlo caer lentamente grité y reí a carcajadas al mismo tiempo. Después de todo, el príncipe Jing era un caballero que sabía encontrar y usar el talento. El aire junto al príncipe Jing era realmente ágil, impulsando su caballo hacia adelante para salvar con éxito a mi esposo.
De inmediato, las puertas de la ciudad se abrieron de par en par para dar la bienvenida al nuevo y sabio gobernante que entraba en la ciudad. En ese momento todos en la mansión del marqués esperaban con ansias el regreso de mi esposo y el mío. El líder de la Guardia Imperial cumplió su promesa, aunque la capital fue atacada, no atacó la mansión del marqués. Y el príncipe Jing también cumplió su palabra. Tras entrar en la ciudad, envió rápidamente a su gente a rescatar la mansión del marqués antes de dirigirse directamente al Palacio Imperial. Resultó que cuando Caleb resultó gravemente herido y fue traído de vuelta, él y mi esposo llevaban mucho tiempo de acuerdo. Mi esposo protegería el exterior, y el joven heredero usaría el poder que le quedaba para proteger el interior. Así, incluso si el líder de la Guardia Imperial traicionara su promesa, la mansión del marqués no correría peligro. Al entrar en la mansión del marqués, mi esposo se vio rodeado de mucha gente. Un instante después suspiró aliviado, se apoyó en mi hombro y se desplomó. Todos en la mansión del marqués fueron inmediatamente a buscar un médico, y lo llevaron rápidamente a mi patio. Por suerte, cuando mi esposo saltó de la muralla, el heredero lo rescató a tiempo. Por el momento su vida no corrió peligro. Fue solo que tras saltar desde un muro tan alto, aún resultó levemente herido. En ese momento oí rumores de que el príncipe Jing finalmente había entrado en el Palacio Imperial y había recuperado el trono. El recién depuesto emperador solo pudo desplomarse arrodillado en el suelo, suplicando a su tío imperial que le perdonara la vida. Intrínsecamente solo anhelaba la vida y no el poder. Fue solo por la coerción de su madre que cayó en su camino actual. Pero ahora su madre había muerto a manos suyas, y solo podía arrodillarse y suplicar clemencia a su tío imperial. Finalmente el príncipe Jing ascendió al trono. El segundo príncipe, en cambio, fue confinado en una villa independiente. Esto también podría considerarse una bendición disfrazada. En esa villa disfrutaba del placer, o dicho con palabras, cantaba y se regocijaba a diario. Dicho con crudeza, se resignaba a su destino y esperaba la muerte. En cuanto a mi esposo, se hizo una excepción, se convirtió en un alto funcionario al frente de la corte. Pensé que su gran ambición por fin se cumpliría. Al asistir a la corte inmediatamente después de que sus heridas sanaran, mi esposo decidió firmemente que ya no necesitaba sentarse en silla de ruedas. De ahora en adelante usaría un bastón y asistiría a la corte todos los días, decidido a ayudar a las familias honradas del clan imperial. La mansión del marqués recuperaba poco a poco su antigua prosperidad. La salud de mi suegra y mi cuñado también se recuperaba poco a poco. En cuanto a la familia Lu, el maestro Lu siempre había esperado que Alice pudiera darle algún consejo. Pero inesperadamente al final, fue mi esposo quien actuó como un excelente trampolín, ayudando a su suegro a ascender. Tras regresar a la mansión del marqués, me tomé un tiempo para presentarle mis respetos a mi madre. Hacía mucho tiempo que no miraba su placa espiritual. Para ser sincera, no sabía si alegrarme o entristecerme. Dudé un momento antes de recurrir a su tableta. Mamá, dime, ¿es esto como lo que solías decir sobre fluir sin fin? En el fondo sabía que nunca recibiría respuesta de ella. Las heridas de Caleb habían sanado por completo y regresó a la corte. Los asuntos de mi esposo en la corte también marchaban con normalidad, como una cometa al encuentro del viento. Tanto con el expríncipe heredero como con el actual, todos mantenían muy buenas relaciones. Poco a poco se convirtió en una mano derecha competente de la familia imperial. En cuanto a los asuntos de la mansión del marqués, también iban mejorando. La salud de mi suegra mejoraba día a día. Le entregó la administración de todo en la mansión del marqués a Alice. Al principio mi suegra me había llamado para pedirme que administrara la casa junto con Alice. Pero yo no quería, así que rechacé su oferta con delicadeza. Después de todo ese tiempo y los acontecimientos ocurridos, Alice ya no era indecisa. Había madurado mucho más que antes. Ya fuera en la administración de la casa o en el cuidado de los niños, era competente y lo hacía todo con gran maestría. En cuanto a mí, me quedé en mi patio disfrutando de mis días sembrando hortalizas y criando peces. De vez en cuando me asaltaba la idea de irme lejos. Sophie siempre estaba a mi lado, tratándome con sinceridad. Siempre me aconsejaba que lo pensara bien. Pero esta vez había decidido irme. Quería que Sophie encontrara una buena familia, un lugar donde confiar.
Pero ella se negó rotundamente a casarse, pues solo quería servirme toda la vida. Al final no pude convencerla, así que tuve que ceder. No sabía cómo decírselo a mi marido. Pero al fin y al cabo, este pensamiento también surgió de su aliento. Sin embargo, parecía que había captado mis pensamientos. Con una sonrisa en los labios, se volvió hacia mí y me dijo: sé valiente y haz lo que quieras. Siempre estaré detrás de ti, tu sólida retaguardia. Espera el día en que lo logre. Sin duda, correré a toda velocidad para encontrarte. Finalmente me despedí del marqués Maynard y de Alice. Junto con Sophie, subí al carruaje rumbo al sur. Un mundo fresco y hermoso, ahí voy. Han pasado exactamente 2 años desde que Sophie y yo llegamos a este nuevo lugar. Ahora, Sophie ya no es mi criada, sino como una hermana en la familia. Nos tomamos de la mano para establecernos firmemente en Ciudad Ye. Aunque estaba ocupado, nunca dejé de comunicarme con las ubres del marqués Maynard y la familia Liu. El maestro Liu siempre decía que enviaría gente para ayudarme o llamaría a gente para que me llevara a casa. No solo eso, sino que también me regañaba, preguntándome por qué me iba a vivir fuera cuando la vida en el marqués Maynard era tan buena. Sin embargo, me negué a volver una y otra vez. En cuanto a mi esposo, él me comprendía, y yo lo comprendía aún más. Sabía con certeza que si abría la boca, sin duda vendría a ayudarme. De lo contrario, definitivamente no interferiría. Antes de venir a Ciudad Ye, le devolví los libros de cuentas a mi esposo. Usé la tierra que me dejó mi madre, la vendí por dinero y reuní todo mi oro y plata ahorrados para emprender un nuevo camino. En cuanto a elegir Ye City para vivir, se debió a su buen clima y al desarrollo del comercio. Sobre todo, no existían regulaciones rígidas como en la capital. Ye City tenía muchos comerciantes. No solo eso, había mucha gente aprendiendo a ser elegante. Lo primero que adquirí en Ciudad Ye fueron unos cuantos terrenos, seguidos de unas cuantas tiendas privadas. Originalmente en la capital, los métodos de cocina salteados eran muy populares. Ya fuera en un restaurante o en un puesto callejero, podíamos probar lo que se llamaban delicias terrenales. Pero en Ye City, de repente descubrí que no había salteados en sus restaurantes de lujo. Por lo tanto, contraté a gente para abrir un restaurante especial dedicado a preparar salteados. Precisamente por eso, todos quedaron fascinados. Eso me ayudó a ganar mucho dinero. Después, empecé a operar con petróleo. Mi negocio se fortalecía día a día. Tuvimos que contratar a mucha más gente para encargarnos de todo el trabajo. En ese momento de repente me di cuenta de que la gente de Ye City parecía desconocer que las verduras se podían saltear para convertirlas en platos. Desde los comerciantes del mercado hasta los pobres de las zonas rurales remotas de la ciudad de Ye, todos eran iguales, ignorantes del uso de verduras en las comidas diarias. De repente recordé una frase de un libro antiguo: para ser funcionario de la corte, uno debe saber cómo preocuparse por el pueblo. Al vivir en un lugar remoto, uno debería preocuparse un poco por la seguridad del país. Por eso, le expresé algunas de mis reflexiones en una carta a mi esposo. Inesperadamente me elogió enormemente, animándome siempre a confiar en él, a contarle todo lo que había aprendido, presenciado y vivido. En cuanto a cuándo vendría a buscarme, aún no me lo había dicho. Naturalmente, no tenía mucha prisa. Los días pasaban como un rayo. Sophie también se había vuelto más competente en los negocios, ayudándome a administrar las tiendas y el restaurante. Pero un día, un joven noble de la capital vino a Ye City y visitó mi restaurante para cenar. A partir de entonces, ese joven amo apareció cada vez con más frecuencia. Con solo las palabras de Sophie, comprendí claramente sus sentimientos. Fui al restaurante a esperar. Cuando el joven amo llegó a cenar, fui inmediatamente a saludarlo. Tal como lo predecí, sus sentimientos eran mutuos. Y ese joven amo también habló: quería pedirle a una casamentera que fuera a la casa para proponerle matrimonio a Sophie. Este joven amo, además de ser guapo y de la capital, era hijo de un alto funcionario de la corte. Vi el brillo en los ojos sonrientes de Sophie y finalmente asentí con la cabeza. Me dirigí al joven amo con una sola petición: en el futuro, debes tratar a Sophie con sinceridad. No permitas que sufra ninguna injusticia ni agravio. De lo contrario, nuestra Sophie, con el apoyo de la mansión del marqués y la familia Liu,
te obligará a asumir la responsabilidad de todo. El joven miró a Sophie con profundo cariño, con los ojos llenos de amor. El día que regresó a la capital, Sophie se despidió de mí a regañadientes para regresar con él. Sin embargo, la paz no me acompañó por mucho tiempo. Un hermoso día, alguien llamó a la puerta. Era una persona que no había visto en mucho tiempo. Vestía con sencillez, pero llena de carisma, se apoyaba en un bastón y era alta y atractiva. Prometí que iría a buscarte, pero no esperaba llegar tan tarde hasta hoy. Habló mientras se rascaba suavemente la cabeza con la mano. Luego ambos nos reímos a carcajadas. Lo recibí con alegría en casa. Mi esposo bromeó un par de veces, diciendo que gracias a mi próspero negocio, podía hacer lo que quisiera sin pensar. Pero recordé las palabras de mi madre: eres mi flujo. Solo entonces pude comprender el profundo significado de sus palabras, pero sabía con certeza que no las seguiría ciegamente. En realidad, las palabras de mi madre no estaban equivocadas. Ella me veía como su corriente para que el yo de hoy pudiera existir. Pero solo ahora podía decir personalmente que soy una corriente inagotable en este mundo. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Erakuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.